Esta familia parecía perfecta, hasta que la traición partió la mesa en dos. Alma descubrió mensajes que no debía ver. Mateo juró que era un error, pero la cuñada guardaba un secreto aún más oscuro. Las deudas crecían en silencio, la empresa al borde del colapso, y su hija Lucía dejó de hablarle tras una noche que nadie quiere recordar. En la casa, las puertas se cerraban con golpes y las oraciones se quedaban atascadas en la garganta. ¿Qué harías si, justo cuando crees tocar fondo, una oportunidad imposible llama a tu puerta? Entre pactos rotos, mentiras heredadas y un pasado que vuelve con dientes, Alma tendrá que elegir, perdonar o quemarlo todo. Si alguna vez sentiste que la vida se te caía encima, este relato te va a sacudir. Suscríbete, deja tu like, comparte y síguenos para no perderte ni un segundo de esta historia completa. El amanecer había llegado con un silencio extraño, pesado, como si la casa entera contuviera la respiración. Alma Rivas abrió los ojos antes de que la primera claridad se deslizara por las cortinas de lino. La sensación de inquietud la había despertado mucho antes del canto de los pájaros. A su lado, Mateo Andrade respiraba entrecortado, un sueño inquieto, girando de un lado a otro. La noche no le había regalado descanso, y a ella tampoco. El sonido fue leve, apenas un zumbido metálico, pero en esa hora tan frágil, todo parecía amplificado. El celular de Mateo vibraba dentro del baño, escondido, como un visitante indeseado. Alma se incorporó, el corazón acelerado, y se quedó unos segundos inmóvil, escuchando. La vibración se detuvo, volvió a sonar, y luego un silencio abrupto la llenó de sospechas. Se levantó despacio, temiendo que el suelo crujiera bajo sus pasos. La puerta del baño estaba entornada, un resplandor tenue filtrándose desde adentro. Empujó apenas, lo suficiente para ver el aparato sobre el lavamanos, iluminado, parpadeando con un mensaje que aparecía y desaparecía como una herida abierta. No alcanzó a leerlo del todo, pero las palabras «Perdóname, no aguanto más esta mentira» fueron suficientes para helarle la sangre. Alma retrocedió con un estremecimiento, como si hubiese visto un fantasma. Cerró la puerta con suavidad y volvió a la cama, pero el sueño era ya imposible. Su corazón repetía esas palabras como un eco insistente. El amanecer encontró a Alma de rodillas junto a la ventana, con las manos entrelazadas, intentando calmar la ansiedad que le atravesaba el pecho. Oraba en silencio, pidiendo claridad, dirección, fuerzas. Sabía que algo en su matrimonio se estaba resquebrajando, pero no quería adelantarse a conclusiones sin enfrentar primero la verdad. Con cada palabra dicha en silencio, sentía que un muro invisible se levantaba frente a ella. El muro de los secretos, de las medias verdades que Mateo acumulaba desde hacía meses. Mateo despertó poco después, sorprendido de verla ya vestida, el rostro serio, el cabello recogido con un nudo apresurado. Intentó sonreír, pero esa sonrisa carecía de la naturalidad de otros tiempos. ¿No pudiste dormir?, preguntó, frotándose los ojos. Ella lo miró fijo. Su voz fue firme, sin titubeos. «Si no me dices la verdad, la puerta se cierra hoy». Él se quedó inmóvil, el aire atrapado en la garganta. Finalmente murmuró: «No es lo que crees, pero no puedo explicarlo aún». La evasiva dolió más que una confesión abierta. Alma respiró hondo, buscando control. «Entonces, cuando tengas el valor de hablar me encontrarás aquí, pero no seguiré viviendo a oscuras». El desayuno se sirvió en un silencio tenso. Los niños, Lucía y Tomás, aún dormían. Alma preparó café y pan como todos los días, pero cada movimiento tenía la precisión mecánica de quien actúa para no pensar. Mateo la observaba de reojo, consciente de que la distancia entre ellos crecía con cada minuto. La casa, que alguna vez fue refugio, se llenaba de grietas invisibles. Había cuentas sin pagar sobre la mesa, notificaciones de deudas acumuladas y una ansiedad persistente por la empresa que Mateo compartía con su socio Ricardo Funes. Lo que antes era un proyecto de orgullo familiar, ahora parecía un barco con fugas por todas partes. Mateo se levantó con prisa, diciendo que debía salir temprano. Evitó su mirada, tomó el celular y desapareció tras la puerta. Alma se quedó sola, con el eco de las palabras que había leído en esa pantalla. «Perdóname, no aguanto más esta mentira». Cerró los ojos y recordó la voz de su abuela Rosa,
firme aún en la vejez. Cuando una puerta se cierra, el Señor abre otra. Pero hay que tener el valor de no quedarse atrapado en el marco. Esa frase resonó con fuerza, como si su abuela se la susurrara desde la cocina de la vieja casa donde Alma había crecido. Se aferró a ese recuerdo como quien se aferra a un tronco en medio del río. Horas después, la rutina intentó imponerse. Lucía bajó con el ceño fruncido, los auriculares puestos, evitando todo contacto. A sus 17 años, la rebeldía se había mezclado con un silencio doloroso, casi agresivo. Tomás, en cambio, aún con sus 10 años, pedía cereal con entusiasmo infantil. Alma sirvió lo poco que quedaba en la caja y vio en sus ojos una pregunta que no se atrevió a pronunciar. ¿Por qué ya no hay más de mi favorito? Alma sintió el peso del mundo sobre los hombros. No era solo el miedo a la traición, ni las deudas, ni la empresa tambaleante. Era la certeza de que sus hijos percibían la fractura, aunque nadie lo dijera. La casa había dejado de ser segura, de ser plena. Esa mañana decidió que no podía quedarse inmóvil. Rezó de nuevo, esta vez en voz baja, mientras Tomás la miraba curioso. Señor, abre la puerta de tu provisión, de tu paz, de tu verdad. No quiero vivir con miedo. Las palabras le devolvieron un poco de aliento. Sabía que las puertas invisibles que Dios prometía podían abrirse incluso en medio de las ruinas. Y aunque no entendía el camino, eligió creer que no estaba sola. Al anochecer, cuando Mateo regresó, el ambiente era aún más espeso que en la mañana. Traía en la cara el cansancio mezclado con un rastro de preocupación. Dejó el maletín en el suelo y se sentó frente a ella. Sus ojos parecían suplicar paciencia, pero Alma ya no quería medias palabras. «No podemos seguir así», dijo ella, con voz serena pero firme. «Los niños sienten el silencio, yo siento el peso, y tú escondes un secreto que está quebrando todo». Mateo bajó la mirada, jugueteando con las llaves. «Es complicado. No es solo mío, hay otros involucrados. Ricardo, la empresa...» Ella lo interrumpió. «No me hables de Ricardo. No me hables de la empresa. Háblame de ti, Mateo. ¿Qué escondes de mí?» Un silencio largo, insoportable, llenó el espacio. Finalmente él se levantó y fue hacia la ventana, como si buscara aire. «Alma, te prometo que no es lo que piensas, pero aún no puedo. Dame tiempo». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «El tiempo es la excusa de los cobardes». Esa noche se acostaron juntos, pero con un océano entre ellos. El ruido de la ciudad se apagó lentamente, dejando solo el murmullo de la respiración entrecortada de Mateo y el insomnio ardiente de Alma. Sabía que había llegado al inicio de una batalla mucho más grande de lo que imaginaba. Cerró los ojos y en un susurro apenas audible repitió: «Señor, si hoy debo enfrentar puertas cerradas, dame la fe para creer que abrirás las que me conducirán a tu verdad». En lo profundo de su alma, un presentimiento la estremeció. Lo que estaba por venir no solo pondría a prueba su matrimonio, sino la esencia misma de su fe y de su familia. Así comenzaba la grieta en la vida de Alma, con un mensaje en la madrugada y un silencio que dolía más que las palabras. Lo que ella aún no sabía era que esas puertas cerradas serían el inicio de revelaciones mucho más oscuras. No te pierdas lo que viene, porque cada decisión marcará el destino de su familia. El sol ya se había elevado sobre los tejados cuando Alma Rivas terminó de recoger los restos del desayuno. Los platos aún tibios esperaban en la pileta, pero lo que más le pesaba era la imagen de Lucía apartando la mirada con desdén y de Tomás jugando con la cuchara como si intentara distraerse de la falta de su cereal favorito. Aquella escena cotidiana se había convertido en un espejo doloroso. Los pequeños detalles revelaban la escasez que se filtraba por todas las grietas de la casa. Una caja vacía de cereal, la nevera con más espacios libres que alimentos, el aviso de corte de electricidad pegado en la puerta con cinta transparente. Alma tomó el papel y lo leyó otra vez. No era la primera notificación. Había logrado postergar los pagos con excusas y promesas, pero ahora el plazo se agotaba. El contador de los días parecía girar en su contra, sumando peso a su pecho. Apretó el papel contra la mesa como si pudiera deshacerlo con las manos. No quería que los niños lo vieran. No quería que nadie más confirmara lo que ella ya sentía en carne viva. La estabilidad se estaba desmoronando. Tomás entró corriendo con los zapatos en la mano.
buscando a su madre con la inocencia que todavía lo protegía. «Mamá, ¿por qué ya no compramos el cereal de ositos?», preguntó con naturalidad. Alma sonrió, intentando ocultar el temblor de sus labios. «Se acabó, cariño, pero mañana veremos si encontramos otra caja. Hoy desayunaste bien, ¿verdad?». El niño asintió, aunque sus ojos grandes y oscuros reflejaban más dudas de las que expresaba en palabras. Lucía, desde las escaleras, observaba la escena con frialdad adolescente. Se quitó los auriculares un instante para lanzar una frase cargada de reproche. «Siempre hay una excusa. Siempre hay algo que falta». El comentario fue como un golpe seco en el estómago. Alma quiso responder, pero eligió callar. Lucía volvió a colocarse los auriculares y salió de la casa sin despedirse, dejando un silencio pesado tras sus pasos. El sonido de la puerta al cerrarse le recordó a Alma lo mucho que había cambiado su hija en los últimos meses. Ese silencio adolescente era distinto. No era el simple capricho de la edad. Era una muralla, un grito ahogado que cada día se hacía más alto. Mientras intentaba recuperar el aliento, el celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de banco, recordando otro pago pendiente. Suspiró y apoyó la frente en sus manos. En su mente resonaban las palabras de la oración que había hecho al amanecer: provisión, paz, milagros. Pero la realidad parecía empeñada en gritar lo contrario. A kilómetros de distancia, Mateo Andrade se encontraba en una oficina demasiado pulida para su ánimo quebrado. El socio que lo esperaba, Ricardo Funes, lo recibió con un gesto estudiado, mezcla de camaradería y autoridad. El escritorio estaba cubierto de documentos y contratos, algunos marcados con resaltadores, otros con notas al margen. «Mateo, ya no puedes seguir postergando esta decisión», dijo Ricardo, reclinándose en su silla de cuero. Su voz era grave, modulada para sonar convincente. «Tenemos una oportunidad de oro. Solo falta tu firma». Mateo se dejó caer en la silla frente a él, masajeando su nuca con cansancio. «Ricardo, ya te lo dije, el trato huele mal. Hay cláusulas que no están claras». El socio sonrió con suficiencia. «A veces hay que arriesgarse. No todo se gana jugando limpio». «¿Y el precio?», replicó Mateo, levantando la vista. «¿Qué se supone que debo pagar por esa puerta que me ofreces abrir?». Ricardo se inclinó hacia él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. «El precio es confiar en mí». La tensión se palpó como una cuerda a punto de romperse. Mateo cerró los ojos un segundo, luchando entre el deseo de resolver las deudas de la empresa y la sospecha creciente de que ese camino lo arrastraría a un abismo mayor. Pensó en Alma, en la mirada dura de esa mañana, en el silencio de Lucía, en la voz inocente de Tomás. El eco de su familia lo atravesó como un recordatorio de lo que estaba en juego. De regreso en la casa, Alma intentaba llenar el vacío con tareas. Ordenó los cuartos, barrió el piso, dobló la ropa limpia. Cada acción era una forma de distraerse, de no pensar demasiado. Sin embargo, cada cajón cerrado y cada prenda guardada la devolvía a la misma sensación. El desorden no estaba en la casa, sino en la vida que compartían. Al mediodía, recibió una llamada de su abuela Rosa. Su voz temblaba levemente por la edad, pero mantenía la firmeza de quien ha aprendido a sostener a otros en la tormenta. «Hija, pasé la mañana orando por ustedes. Sentí en mi espíritu que algo se está moviendo. No te rindas. Las puertas que parecen cerradas, el Señor puede abrirlas». Alma tragó saliva, luchando contra las lágrimas. «Abuela, estoy cansada. Cada día parece más difícil que el anterior». «El desierto no dura para siempre, Alma», replicó Rosa con ternura. «Pero tienes que cruzarlo con fe. No dejes que el miedo gobierne tu casa». Las palabras se le quedaron grabadas, aunque no lograban apagar el incendio que llevaba dentro. Esa noche, cuando Mateo regresó, traía el rostro apagado, como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Se quitó el saco con lentitud y dejó el maletín sobre el sofá. «¿Hablaste con Ricardo?», preguntó Alma, con voz controlada pero cargada de desconfianza. «Sí», respondió él, sin mirarla. «Quiere que firme el contrato mañana». Alma lo observó en silencio. Había aprendido a leer las sombras en su expresión. Sabía que detrás de esa aparente calma había tormenta. «Y dime, Mateo, ¿qué puerta se abrirá si lo haces?».
Él no contestó de inmediato. Caminó hacia la ventana, como siempre que necesitaba ganar tiempo. «Una puerta para salvar la empresa», dijo al fin, casi como una excusa. «O una puerta para destruir lo poco que nos queda», replicó Alma, firme, recordando las palabras que había susurrado en la oración matinal. «Dios puede abrir puertas de provisión, pero no a través de atajos sucios». Mateo se volvió hacia ella, cansado, quebrado. «No entiendes, Alma. No tenemos tiempo». Ella se levantó despacio, sin apartar la mirada de la suya. «Lo que no entiendo es cómo puedes poner en manos de un hombre lo que deberías poner en las de Dios». El silencio volvió a instalarse entre ellos, más cortante que cualquier discusión. Afuera, los grillos comenzaban su concierto nocturno, mientras dentro de la casa la tensión crecía con cada respiración contenida. Esa noche, Alma volvió a arrodillarse junto a la cama. No pidió explicaciones, no pidió certezas, solo pidió fuerzas para no quebrarse. «Señor, donde haya deudas, trae liberación. Donde haya mesa vacía, pon abundancia. Donde haya puertas cerradas, abre caminos». La fe se mezclaba con las lágrimas, pero en su interior una chispa permanecía encendida. Aunque todo a su alrededor gritaba escasez, ella eligió creer que las puertas invisibles aún podían abrirse. Lo que no sabía era que el precio de esas oraciones sería alto, porque la oscuridad se resistiría antes de ceder el paso. El golpe fue seco, inesperado, como si la mesa hubiese recibido un latigazo. El plato de porcelana blanca se deslizó, chocó contra el borde de la mesa y estalló en pedazos sobre el suelo. Lucía permaneció de pie, los ojos encendidos, la respiración entrecortada. Su grito atravesó las paredes como un cuchillo. «Deja de fingir». Tomás se quedó inmóvil, con la cuchara en el aire y el cereal flotando en la leche que temblaba dentro del tazón. Alma sintió cómo el corazón se le subía a la garganta. No era la primera vez que su hija manifestaba enojo, pero jamás con esa intensidad, con esa rabia que parecía llevar años acumulada. Mateo apretó los labios, incapaz de reaccionar de inmediato. Intentó levantarse, pero Lucía retrocedió un paso, como si su sola presencia la empujara a un rincón invisible. «No puedo más», continuó la joven, con la voz quebrada entre furia y dolor. «Todos lo saben, todos lo sienten, pero nadie dice nada. Fingimos que somos una familia normal, pero todo se está rompiendo». El silencio que siguió fue más estruendoso que el grito. El reloj de la cocina marcaba cada segundo como si se burlara de la tensión. Tomás bajó la mirada, los labios apretados para no llorar. Alma se levantó despacio, acercándose a su hija con los brazos extendidos, pero Lucía la apartó con un gesto brusco. «No confío en nadie aquí», dijo con un hilo de voz, antes de salir corriendo hacia las escaleras. El portazo resonó por toda la casa, dejando tras de sí un eco de ruptura. Mateo permaneció de pie, rígido, la mirada fija en los fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo. Su silencio lo delataba más que cualquier palabra. Alma lo observó con un dolor indescriptible. La grieta que hasta ahora había sido silenciosa acababa de convertirse en un abismo abierto en medio de la mesa familiar. Respiró profundo y decidió hablar. «Esto no puede seguir así. Nuestra hija está pidiendo auxilio y tú sigues callando». Mateo se pasó las manos por el rostro, agotado. «Alma, no lo entiendes». «Lo entiendo demasiado bien», replicó ella con firmeza. «Lo que no entiendo es tu silencio». En ese momento, el timbre interrumpió la tensión. Alma fue a abrir, con la respiración todavía agitada. Frente a la puerta estaba Valeria, su cuñada. Sostenía un bolso pequeño y tenía los ojos enrojecidos. «Perdona que venga sin avisar», dijo en voz baja. «Es mamá, está en el hospital otra vez». El nombre de Rosa cayó como un relámpago en medio de la tormenta. Alma sintió un vuelco en el corazón. No podía soportar la idea de que su abuela, su ancla espiritual, estuviera sufriendo. Sin decir palabra, tomó su abrigo y salió junto a Valeria. Durante el trayecto al hospital, el silencio entre las dos mujeres se volvió tan denso que parecía un tercer pasajero en el auto. Valeria mantenía los ojos fijos en la carretera, evitando la mirada de Alma. Había entre ellas una tensión antigua, alimentada por desacuerdos pasados, por roces familiares nunca resueltos. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó Alma al fin, con un nudo en la garganta.
Valeria suspiró. Fue un mareo fuerte. Los médicos dicen que necesita más cuidados, que no puede seguir sola. Alma cerró los ojos, luchando contra la impotencia. Rosa siempre había sido la fortaleza de todos, la voz firme en medio de la confusión. Ahora la enfermedad la estaba debilitando, y esa sola idea la hacía temblar. Cuando llegaron al hospital, encontraron a Rosa recostada en la camilla, con la piel pálida pero los ojos brillantes de serenidad. Sonrió al ver a su nieta. «Hija, no te preocupes, solo fue un susto». Alma se inclinó y tomó su mano con suavidad. «Abuela, no me digas que fue un susto. Sabes que no me lo creo». Rosa apretó sus dedos con ternura. «El cuerpo se desgasta, Alma, pero el espíritu sigue firme. Lo importante es que no pierdas de vista lo que realmente sostiene tu casa». Alma sintió que las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Todo se está rompiendo, abuela. No sé cómo sostenerlo». La anciana acarició su mejilla. «El amor de Dios entra donde tú ya no puedes. No olvides eso». Valeria observaba la escena desde un rincón, con los brazos cruzados. Había algo en su mirada que parecía querer decir más de lo que sus labios callaban. Alma lo percibió, pero no quiso forzar una conversación allí, frente a la fragilidad de su abuela. De regreso a casa, Alma encontró a Mateo en la sala, sentado en la penumbra. Tomás dormía en el sofá, acurrucado bajo una manta. Lucía no había salido de su habitación. El silencio pesaba como plomo. «Rosa está estable», informó Alma dejando su bolso sobre la mesa. Mateo asintió sin levantar la vista. «Me alegro». Ella lo miró con una mezcla de cansancio y enojo. «¿Eso es todo lo que puedes decir?» Él suspiró profundamente. «Estoy haciendo lo que puedo». Alma se acercó, con el corazón desbordado. «Lo que puedes no es suficiente. Necesitamos más que tu silencio. Necesitamos que hables, que enfrentes lo que está pasando». Mateo la miró al fin, con los ojos cargados de un dolor que parecía desbordarlo. «Si hablo, Alma, tal vez todo se derrumbe». Ella lo sostuvo con la mirada. «Ya se está derrumbando». El silencio volvió a caer, pero esta vez Alma no lo permitió. Tomó aire, cerró los ojos y en un susurro, elevó una oración que apenas se escuchó en la sala. «Señor, abre la puerta de la restauración». Las palabras resonaron como un eco invisible. Quizás Mateo no las entendió del todo. Quizás Lucía las escuchó tras la puerta de su habitación. Lo cierto es que esa oración marcó un antes y un después. La grieta en la mesa ya era imposible de ignorar. Ahora quedaba decidir si se dejarían arrastrar por ella o si encontrarían la fuerza para cruzarla juntos. La rabia de Lucía había puesto en evidencia lo que todos intentaban negar. La visita de Valeria y la fragilidad de Rosa añadían más peso a una casa que parecía tambalearse. Lo que Alma aún no sabía era que los secretos de su cuñada guardaban un eco del pasado que haría aún más profundo el abismo. Si quieres descubrir cómo esas verdades escondidas comenzarán a salir a la luz y cambiarán el destino de la familia, quédate cerca y no te pierdas lo que viene. La mañana comenzó con un aire distinto. Alma Rivas se levantó temprano, más decidida que en días anteriores. Había pasado la noche repasando en su mente cada detalle de la entrevista que tenía programada. No era la primera vez que intentaba abrir una puerta en el ámbito laboral, pero sí la primera en meses en la que sentía que esa oportunidad podía marcar un nuevo rumbo. Preparó su ropa con cuidado, planchando una blusa clara y un pantalón sencillo pero elegante. Se miró al espejo intentando convencerse de que todavía tenía fuerza, de que su mirada no revelaba el cansancio acumulado. Tomás apareció en la cocina con el cabello revuelto y una sonrisa soñolienta. Preguntó si había pan tostado y Alma, con ternura, le sirvió un plato. Lucía bajó sin hablar, como de costumbre, con los auriculares puestos. Apenas mordió una manzana antes de salir rumbo a la escuela. Alma suspiró al ver cómo la distancia con su hija parecía crecer cada día más. No era solo rebeldía adolescente. Había algo roto en ella, una herida que aún no terminaba de mostrar su forma completa. Esa herida también la llevaba Alma, como un espejo que le devolvía la fragilidad de su familia. Mateo había salido temprano. No dejó nota ni mensaje, solo el eco de la puerta cerrándose tras él. Alma lo imaginó reunido con Ricardo, discutiendo contratos, buscando salidas que más parecían trampas. La incertidumbre era como una sombra que se posaba sobre la casa desde hacía semanas. Aún así,
Alma eligió sostener la fe en silencio. Antes de salir al encuentro laboral, se detuvo un instante frente a la ventana y elevó una oración breve. Señor, guía mis pasos hoy. Abre solo las puertas que vienen de ti. Se dirigió al centro de la ciudad. Mientras caminaba, el bullicio de las calles se mezclaba con el ruido de sus pensamientos. El corazón latía rápido, no solo por los nervios de la entrevista, sino también por la mezcla de ansiedad y esperanza que llevaba dentro. Al llegar al edificio de oficinas, se detuvo un momento a contemplar la entrada de vidrio pulido. Respiró hondo y empujó las puertas, dispuesta a enfrentar lo que viniera. No alcanzó a llegar al mostrador de recepción cuando su celular vibró. Era un número desconocido. Respondió con un nudo en la garganta. La voz al otro lado era fría, distante, casi mecánica. Le informaban que la entrevista había sido cancelada. No habría reprogramación. No había explicación. Solo un gracias por su interés. La llamada terminó con un clic seco que la dejó inmóvil en medio del pasillo. El suelo pareció moverse bajo sus pies. La ilusión se desmoronó en cuestión de segundos. Se sentó en una de las bancas del vestíbulo, intentando recuperar la respiración. A su alrededor, la gente entraba y salía sin reparar en ella. Sintió que se había convertido en un mueble más, invisible, inútil. La frustración la atravesó como un puñal. Había preparado cada detalle, había orado, había confiado, y sin embargo la puerta se cerraba de golpe. Una mano se apoyó en su hombro. Alma levantó la vista y se encontró con el rostro amable del pastor Gabriel. No sabía que él estaría allí. Parecía casualidad, pero en su interior comprendió que no lo era. El pastor se inclinó y se sentó a su lado. Cuando una puerta humana se cierra, Alma, a veces es porque Dios quiere que veas la divina, dijo con voz tranquila. Ella apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Necesito una puerta ahora, no mañana. No sé cuánto más puedo sostener esta espera. El pastor la miró con paciencia. El tiempo de Dios nunca se retrasa ni se adelanta. Entiendo tu dolor, pero no te dejes arrastrar por la prisa. Lo que parece pérdida hoy puede ser protección. Alma bajó la mirada. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero el peso en su pecho no disminuía. La imagen de Lucía gritando en la mesa y de Mateo escondiendo secretos regresó como un martillo constante. ¿De qué servía hablar de tiempo perfecto cuando su casa se resquebrajaba? El pastor le ofreció acompañarla hasta su auto. Mientras caminaban, Alma sintió que cada paso era más difícil que el anterior. Una parte de ella quería gritar, reclamar, exigir explicaciones al cielo. Otra parte se aferraba con uñas y dientes a la fe que había heredado de Rosa. Esa fe era la única razón por la que aún estaba de pie. De regreso a casa, encontró a Tomás haciendo la tarea en la mesa. El niño la miró con curiosidad. ¿Cómo te fue, mamá? Alma lo abrazó con fuerza, escondiendo su frustración en el cabello del pequeño. Bien, hijo, todo bien. La mentira piadosa le dolió, pero no quiso cargarlo con más preocupaciones. Sirvió un poco de sopa que había quedado del día anterior y lo acompañó mientras escribía en su cuaderno. Cada letra torpe que el niño trazaba le recordaba la responsabilidad inmensa de sostenerlo, de no permitir que la sombra de la escasez se apoderara de su infancia. Cuando Lucía regresó, subió directo a su cuarto. Ni una palabra, ni siquiera un saludo. Alma sintió un vacío en el estómago. No sabía cómo atravesar el muro que su hija había levantado. Y al mismo tiempo, el silencio de Mateo se hacía más pesado. El eco de la entrevista cancelada aún golpeaba en su interior. Esa noche, mientras Tomás dormía y Lucía permanecía encerrada, Alma salió al patio trasero. El cielo estaba despejado. Las estrellas titilaban como si quisieran recordarle que había una luz más allá de la oscuridad. Cerró los ojos y susurró una oración. Señor, enséñame a confiar en tu tiempo. Ayúdame a no correr delante ni a temer quedar atrás. Las lágrimas rodaron libres, cayendo sobre sus manos entrelazadas. En ese momento, comprendió que estaba en medio de un proceso que no podía controlar. Las puertas humanas se cerraban, pero en lo profundo de su alma todavía creía que habría un camino abierto preparado para ella. No sabía cómo ni cuándo, pero eligió permanecer en esa esperanza. Se quedó allí, bajo el cielo nocturno, hasta que el frío comenzó a calar en sus huesos. Al entrar de nuevo a la casa,
Vio a Mateo en la sala, con el rostro hundido entre las manos. Quiso acercarse, pero algo la detuvo. El peso del secreto que él cargaba era como una muralla entre ambos, y aunque deseaba abrazarlo, supo que hasta que él decidiera hablar, ese muro seguiría allí. Subió a su habitación con pasos pesados, se recostó en la cama y dejó que el cansancio la venciera. Entre sueños, las palabras del pastor resonaban en su memoria como un susurro persistente. Cuando una puerta humana se cierra, a veces es porque Dios quiere que veas la divina. Alma no lo sabía aún, pero esa noche se estaba gestando algo nuevo. El silencio de su hija, la enfermedad de su abuela, los negocios turbios de su esposo y las puertas cerradas de su propia carrera eran piezas de un mismo rompecabezas. Y en medio de todo, una mano invisible comenzaba a moverlas hacia un destino que ella todavía no alcanzaba a imaginar. El silencio de la noche parecía más profundo que nunca. Alma se había quedado despierta, recostada sobre la cama, sin poder conciliar el sueño. Mateo respiraba a su lado con la pesadez de quien se ha rendido al cansancio, pero en ella el insomnio era como un fuego inquieto. Cada sombra proyectada en la pared le recordaba la incertidumbre en que vivía. La entrevista cancelada aún pesaba en su pecho, y la imagen de Lucía lanzando aquel grito en la mesa volvía una y otra vez como un eco insoportable. Cuando el reloj marcaba las 2:30 de la madrugada, el sonido metálico de una notificación rompió el silencio. Alma se incorporó de inmediato. El celular que descansaba sobre la mesita de noche vibraba como si quisiera exigirle atención. Dudó unos segundos antes de tomarlo. El corazón le latía con fuerza. Al desbloquear la pantalla, vio un correo electrónico sin remitente claro. El asunto le heló la sangre. Tu esposo no es el único que miente. Sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Pulsó para abrir el mensaje, y las palabras aparecieron como un golpe directo. Eran frases cortas, acompañadas de archivos adjuntos. En el cuerpo del correo había una advertencia. Tienes derecho a conocer la verdad. Él no solo oculta secretos en su vida personal. También en la empresa hay algo más oscuro de lo que imaginas. Con manos temblorosas abrió los documentos. Eran copias de facturas, contratos y transacciones firmadas por Ricardo Funes. Había nombres de compañías desconocidas, movimientos de dinero hacia cuentas extranjeras, cifras que no coincidían con los reportes oficiales. Alma reconoció la letra de Ricardo en algunas firmas, pero también vio la de Mateo en un par de documentos. El vértigo la golpeó con fuerza. Se levantó de la cama y caminó hacia el pasillo, sin importarle que los tablones del piso crujieran bajo sus pies. Fue hasta la sala, encendió la lámpara de mesa y volvió a leer los archivos. No podía creer lo que veía. Cada cifra, cada sello, era una pieza que confirmaba la sospecha. Ricardo estaba manipulando los fondos de la empresa, y Mateo, por omisión o complicidad, estaba atrapado en la red. El miedo se mezcló con la rabia. ¿Hasta dónde habían llegado las mentiras? ¿Qué parte de la vida que compartían era aún real? La tentación de despertar a Mateo y enfrentarlo fue enorme, pero algo dentro de ella la detuvo. No quería hacerlo presa de la furia. Necesitaba claridad, estrategia. Se dejó caer en el sofá, abrazando su propio cuerpo como si buscara un refugio. Con la mente revuelta, cerró los ojos y susurró una oración. Señor, no permitas que me hunda en el miedo. Dame discernimiento. Si este correo llegó a mis manos, muéstrame qué debo hacer con él. El silencio del cuarto pareció responder con un ligero consuelo. Recordó las palabras de Rosa en el hospital, cuando le dijo que el amor de Dios entra donde ella ya no podía. Tal vez esa era la respuesta. No apresurarse, no reaccionar con ira, sino esperar la dirección correcta. El celular vibró otra vez. Esta vez era un número desconocido que llamaba. El corazón le dio un vuelco. Contestó con cautela, murmurando un hola casi inaudible. La voz al otro lado era masculina, áspera, con un tono que erizaba la piel. No sabes con quién te metes. Si piensas hablar, pagarás el precio. Alma apretó el teléfono contra su oído, pero no respondió. La llamada se cortó de inmediato. Se quedó inmóvil, con la respiración agitada. El miedo era real, palpable, como una sombra que se colaba por las rendijas de la casa. Se levantó y fue a comprobar las puertas y ventanas,
asegurándose de que todo estuviera cerrado. Se asomó al cuarto de Tomás y lo vio dormir plácidamente, abrazado a su almohada. Luego pasó por la habitación de Lucía, que permanecía a oscuras, aunque alcanzó a ver un resplandor de pantalla bajo la puerta. Su hija tampoco dormía. Al volver a la sala, Alma sintió un impulso renovado. Si Ricardo y sus aliados pensaban intimidarla, no lo lograrían. No permitiría que destruyeran lo poco que quedaba de su hogar. Abrió su cuaderno de notas y comenzó a escribir cada detalle del correo, cada número, cada movimiento sospechoso. Anotó también la amenaza recibida. Era su forma de armarse, de registrar pruebas para cuando llegara el momento de enfrentar la tormenta. A lo lejos, escuchó pasos en la escalera. Mateo apareció con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados. «¿Qué haces despierta a estas horas?», preguntó con voz ronca. Alma guardó el cuaderno de inmediato y escondió el celular bajo una revista. «No podía dormir», respondió. Mateo la observó un instante, como si intentara leerle la mente. Luego se encogió de hombros y regresó a la habitación sin decir nada más. Alma se quedó inmóvil, escuchando el eco de sus pasos hasta que el silencio volvió a instalarse. Entonces tomó de nuevo el cuaderno y susurró entre dientes: «No pelearé sucio, pero no seré su víctima». Las horas pasaron lentas hasta que la luz del amanecer comenzó a colarse por las ventanas. El cansancio la venció sobre el sofá, con el cuaderno en el regazo. Cuando despertó, Tomás ya estaba en la cocina, preparando leche con el descuido infantil que siempre dejaba charcos en la mesa. Alma sonrió débilmente y lo abrazó, agradeciendo que al menos la inocencia de su hijo permanecía intacta. Durante todo el día, la tensión con Mateo fue más evidente. Él evitaba mirarla directamente, como si supiera que un secreto se interponía entre ellos. Alma, en silencio, cargaba con la información del correo, intentando decidir el siguiente paso. Denunciar implicaba arriesgarlo todo. Callar significaba convertirse en cómplice. La encrucijada la desgastaba, pero también la hacía más firme. Por la tarde, recibió un mensaje de Valeria. Le pedía encontrarse para hablar. Alma dudó, pero aceptó. En el fondo presentía que su cuñada también escondía algo. La conversación con ella podía abrir nuevas puertas o cerrar definitivamente las que aún quedaban. Al salir de la casa, echó un último vistazo a Mateo, que hablaba por teléfono en voz baja. Había aprendido a reconocer su tono nervioso cuando se trataba de Ricardo. Cerró la puerta con determinación. Sabía que lo que estaba por descubrir podía cambiarlo todo, pero también sabía que no podía seguir caminando en la oscuridad. El viento de la tarde golpeaba con fuerza, como si quisiera sacudirla, como si la ciudad entera presintiera la tormenta que se avecinaba. Esa noche, un correo anónimo y una llamada amenazante habían encendido la chispa de una verdad peligrosa. Alma había dado el primer paso hacia la confrontación, aunque aún no sabía cuán profundo era el pozo en el que estaba a punto de descender. Y lo más inquietante era que no solo Ricardo ocultaba secretos. Valeria estaba a punto de revelar algo que haría temblar aún más los cimientos de la familia. No te pierdas lo que viene, porque lo que Alma descubra en ese encuentro cambiará para siempre el rumbo de la historia. El amanecer llegó cargado de un aire extraño. La casa permanecía en un silencio que no traía paz, sino presagio. Alma se despertó antes que todos, como si su cuerpo supiera que algo iba a suceder. Caminó hacia la cocina, preparó café y se quedó mirando por la ventana el cielo que apenas clareaba. Sentía en su interior una opresión que no podía explicar. El celular vibró sobre la mesa y el nombre de Valeria apareció en la pantalla. Alma dudó antes de contestar. La voz al otro lado sonaba agitada. «Es Rosa. Tuvo una recaída. Estoy en el hospital con ella». La noticia fue como un golpe seco. El café se le derramó entre las manos, pero no le importó. Tomó las llaves y salió corriendo. Mientras conducía, los recuerdos de su infancia la golpeaban. Las tardes en las que Rosa la arrullaba con cantos sencillos, los consejos firmes pero amorosos, las oraciones al pie de la cama cada noche. La sola idea de que su abuela estuviera en peligro la hacía temblar. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y el frío de los pasillos la envolvieron. Encontró a Valeria sentada frente a la puerta de la sala de emergencias, con el rostro pálido. La encontraron desvanecida en la cocina. Dicen que fue un episodio cardíaco,
explicó en voz baja. Alma entró a la sala con el corazón en la garganta. Rosa estaba recostada en la camilla, conectada a máquinas que pitaban con un ritmo constante pero inquietante. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la misma serenidad de siempre. Cuando vio a su nieta, esbozó una sonrisa débil. «No llores, hija», murmuró con voz suave. «El cuerpo se cansa, pero el alma sigue firme». Alma se arrodilló junto a la cama y tomó su mano. «No me digas que no me preocupe. No soportaría perderte ahora». Rosa acarició su mejilla con la yema de los dedos. «No me perderás. Estoy en las manos del Señor y esas manos no fallan. Pero tú debes aprender a confiar aun cuando el suelo se quiebre bajo tus pies». Las lágrimas de Alma rodaron libres. «Todo se me está quebrando, abuela. Mateo se hunde en secretos, Lucía se aleja cada día más, y ahora tú. Siento que no tengo fuerzas». Rosa la miró con ternura y firmeza al mismo tiempo. «La alegría del Señor es tu fuerza, Alma. No te aferres al miedo, aférrate a la fuente de tu gozo». Las palabras la golpearon con la fuerza de una verdad que dolía. ¿Cómo podía hablar de alegría en medio de tanta ruina? Sin embargo, en la mirada de su abuela había una luz que no venía de este mundo, una paz que desafiaba toda lógica. Pasó varias horas junto a ella, sosteniendo su mano, hasta que los médicos indicaron que debía salir. Al reencontrarse con Valeria en el pasillo, notó en ella un nerviosismo extraño. Sus ojos evitaban los suyos. Había algo que quería decir, y no se atrevía. Alma percibió la tensión, pero decidió no presionarla. Sabía que el momento llegaría. Esa tarde, Mateo no apareció por el hospital. Alma intentó llamarlo varias veces, pero no contestó. La rabia comenzó a crecer dentro de ella. ¿Cómo podía ausentarse en un momento así? Finalmente, al caer la noche, él regresó a la casa. Entró con el rostro serio, evitando su mirada. «¿Dónde estabas?», preguntó Alma, sin intentar disimular su enojo. Mateo dejó las llaves sobre la mesa. «Con Ricardo. Había asuntos urgentes de la empresa». La respuesta encendió una chispa en el pecho de Alma. «¿Más urgentes que tu familia? ¿Más urgentes que tu abuela, que pudo haberse muerto hoy?». Él cerró los ojos un instante, como si las palabras lo golpearan. «No entiendes, Alma. Si no atiendo estos asuntos, lo perdemos todo». Ella dio un paso hacia él, con lágrimas contenidas. «Ya lo estamos perdiendo todo. ¿No lo ves?». Mateo no supo qué responder. Se dejó caer en el sillón, con la mirada perdida. El silencio fue más elocuente que cualquier justificación. Esa noche, Alma se sentó sola en la habitación, con las luces apagadas. Recordó la voz de su abuela diciéndole que la alegría del Señor era su fuerza, pero lo que sentía en ese momento era todo lo contrario a la alegría. Era cansancio, miedo, rabia. Se arrodilló y habló en voz baja. «Señor, si la alegría es mi fuerza, enséñame dónde encontrarla, porque ahora mismo solo veo ruinas». El silencio llenó la habitación, pero en lo profundo de su corazón comenzó a brotar una chispa de calma. No era una respuesta completa, pero sí un recordatorio de que no estaba sola. Al día siguiente, volvió al hospital. Rosa estaba un poco mejor, aunque seguía débil. Cuando la vio, le sonrió. «Anoche oré por ti, hija. Pedí que la paz del Señor llene tu casa, porque sé que allí hay tormenta». Alma asintió, sin fuerzas para disimular. «Lucía no me habla. Mateo me oculta cosas. Tomás siente la tensión aunque no lo diga. Todo está mal». Rosa le apretó la mano. «La tormenta no dura para siempre. Y recuerda, no es tu lucha sola. No cargues lo que no te corresponde». Esas palabras la acompañaron el resto del día. Regresó a casa con una mezcla de dolor y esperanza. Encontró a Lucía encerrada en su cuarto, a Tomás jugando en el piso con bloques de colores y a Mateo nuevamente en llamadas con Ricardo. Durante la cena intentó hablar, pero la conversación fue un muro. Tomás preguntó si podían ir a visitar a la abuela, y Alma prometió que lo llevarían pronto. Lucía, en cambio, permaneció callada, moviendo el tenedor sin probar bocado. Mateo apenas tocó su plato. Cuando los niños se fueron a dormir, Alma se quedó sola en la cocina, recogiendo los platos. Se apoyó en la mesa y cerró los ojos. De repente, sintió que la rabia se transformaba en determinación. No permitiría que la enfermedad de su abuela ni los engaños de Ricardo la doblegaran. Si la alegría era fuerza,
Entonces debía buscarla, aunque tuviera que excavar en lo más profundo de su alma para hallarla. En ese momento, el celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos lo que tienes. No te metas en asuntos que no entiendes. El miedo la recorrió como un rayo, pero en lugar de paralizarla, la hizo erguirse con más firmeza. Cerró los ojos y susurró para sí: no seré víctima. No me rendiré. La noche volvió a caer sobre la casa, cargada de tensión. Alma se recostó junto a Mateo, que fingía dormir. Miró el techo oscuro y pensó en Rosa, en Lucía, en Tomás. Pensó en la amenaza y en el correo. Y en medio de todo, recordó la sonrisa débil de su abuela en la camilla, hablándole de un gozo que trasciende las circunstancias. Tal vez no entendía del todo lo que significaba, pero sabía que esa verdad sería clave para atravesar la tormenta. La enfermedad de Rosa había revelado la fragilidad del cuerpo, pero también la fortaleza del alma. Alma empezaba a descubrir que en medio de la ruina aún podía brotar una fuerza inesperada. Sin embargo, las amenazas de Ricardo y el silencio de Mateo estaban a punto de ponerla frente a decisiones aún más duras. Quédate cerca, porque lo que Alma enfrentará en los próximos días marcará un punto de quiebre en su vida y en la de toda su familia. El aire del hospital estaba impregnado de ese olor a desinfectante que parecía borrar toda huella de vida cotidiana. Alma llevaba horas sentada en la sala de espera, con las manos entrelazadas sobre el regazo, los ojos fijos en una mancha de humedad del techo. El tic-tac del reloj colgado en la pared era como un martillo que golpeaba sin compasión. Rosa seguía en observación, y los médicos no daban más detalles. Valeria había salido un momento a tomar aire, y Alma se había quedado sola en aquel pasillo interminable, acompañada únicamente por el murmullo de las enfermeras y el eco de sus propios pensamientos. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Al girar la cabeza, vio a una mujer de cabello castaño oscuro, recogido en un moño sencillo, con un portafolios apoyado en sus piernas. Tenía un rostro sereno, aunque sus ojos revelaban cansancio. Sin mirarla directamente, la mujer comentó en voz baja, como si hablara para sí misma: las salas de espera son lugares donde el tiempo se detiene, pero la vida decide avanzar sin pedir permiso. Alma se sorprendió por la frase. La miró con cautela y apenas logró esbozar una sonrisa. La desconocida volvió el rostro hacia ella y por primera vez se encontraron sus miradas. Había en sus ojos un brillo particular, una mezcla de compasión y firmeza. Soy Marina Duarte, dijo, extendiéndole la mano. Trabajo en gestión de proyectos creativos, aunque últimamente paso más tiempo en hospitales que en oficinas. Mi madre está ingresada. Alma estrechó su mano con suavidad. Alma Rivas. Estoy aquí por mi abuela. Marina asintió con comprensión. Las abuelas son pilares. Cuando uno las ve frágiles, siente que el suelo tiembla bajo los pies. Alma sintió que esas palabras le atravesaban el pecho. No era común encontrar a alguien que hablara con tanta verdad en un pasillo anónimo. El silencio entre ambas se volvió un refugio inesperado. Fue Marina quien lo rompió, después de unos segundos. Perdona que lo diga así, pero no puedo evitar notarlo. Tienes un aire distinto, como alguien que carga mucho y aún así no se rinde. Alma sonrió con tristeza. Me rindo muchas veces, solo que no puedo permitirme quedarme caída. Marina inclinó la cabeza, como evaluándola. Busco a personas así, gente con cicatrices que saben crear soluciones donde otros solo ven paredes. Alma arqueó las cejas, intrigada. ¿Personas así para qué? Marina abrió su portafolios y le mostró unos documentos. Eran propuestas de un proyecto comunitario que mezclaba arte, educación y emprendimiento social. Estamos levantando una iniciativa para capacitar a mujeres en situación vulnerable. Necesitamos alguien que pueda coordinar, alguien con la capacidad de sostener y dar dirección en medio del caos. El corazón de Alma dio un salto. ¿Era posible que, en medio del hospital y del dolor, se estuviera abriendo una puerta? No sé si podría, murmuró, bajando la mirada. Precisamente por eso puedes, replicó Marina con firmeza. La gente que duda es la que aprende a escuchar. Los soberbios fracasan rápido. Las palabras se clavaron en el alma de Alma como semillas. No respondió de inmediato. Sentía que aquel encuentro no era casualidad. Había algo más allá de una simple coincidencia. Unos minutos después,
Valeria regresó con un café en las manos. Al ver a Alma conversando con Marina, arqueó las cejas con desconfianza, pero no dijo nada. Marina se levantó y guardó sus papeles. «Te dejo mi tarjeta», dijo, extendiéndosela a Alma. «No tienes que decidir nada ahora. Solo piénsalo. A veces las puertas aparecen en los lugares más inesperados». Alma sostuvo la tarjeta entre sus dedos, sintiendo el peso simbólico que tenía. La guardó en su bolso, consciente de que esa pequeña pieza de cartón podía representar un futuro diferente. Cuando más tarde entró a ver a Rosa, todavía tenía en la mente las palabras de Marina. La abuela estaba despierta, con el rostro cansado pero iluminado por esa paz inquebrantable que siempre la caracterizaba. «Abuela, hoy conocí a alguien», le contó Alma, sentándose junto a ella. «Fue extraño, como si Dios hubiera puesto a esa persona justo en mi camino». Rosa le apretó la mano con suavidad. Nada es extraño para quien cree en la providencia. A veces las respuestas llegan en forma de personas. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Mateo firmaba papeles frente a Ricardo. La sala estaba cargada de humo de cigarro y el olor fuerte del whisky que Ricardo había servido. «Es el mejor movimiento que podemos hacer», decía Ricardo, sonriendo con esa expresión que nunca transmitía confianza. «Solo necesitas tu firma aquí, y todo seguirá funcionando». Mateo tomó la pluma, tembloroso. No alcanzó a leer todas las letras pequeñas. La presión en su pecho era insoportable. Sabía que estaba entrando en aguas turbias, pero el miedo a perderlo todo lo empujaba. Pensó en Alma, en Tomás, en Lucía, y sin embargo, la sombra de Ricardo era más fuerte en ese momento. Firmó. De regreso en la casa, Alma intentaba preparar la cena cuando Lucía bajó las escaleras con gesto hosco. Apenas probó un poco de arroz antes de dejar el plato. «¿Vas a salir otra vez?», preguntó Alma intentando acercarse. «No importa lo que haga», replicó Lucía. «Aquí nadie se interesa de verdad». La frase cayó como un mazazo. Alma quiso abrazarla, pero Lucía subió corriendo a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Alma se quedó inmóvil, con la cuchara en la mano. Cerró los ojos y recordó las palabras de Marina. A veces las puertas aparecen en los lugares más inesperados. Quizás ese encuentro no solo era una oportunidad laboral, sino también una invitación a no dejarse vencer por la derrota. Esa noche, cuando todos dormían, Alma sacó la tarjeta de Marina y la dejó sobre la mesa de noche. La miró largo rato, como quien observa una llave que puede abrir un futuro incierto. Antes de apagar la lámpara, susurró una oración. «Señor, si esta puerta viene de ti, muéstramelo con claridad. No quiero más engaños, no quiero más atajos». La oscuridad respondió con silencio, pero en lo profundo de su corazón algo se encendió. Una chispa que no venía de ella, una fuerza que parecía recordarle que no estaba sola. La tarde caía sobre la ciudad y la casa de los Andrade Rivas parecía un lugar suspendido en el tiempo. El viento golpeaba las ventanas con insistencia, como si quisiera entrar y arrancar el velo de secretos que se acumulaban dentro. Alma estaba en la cocina, recogiendo los restos de la cena que Lucía apenas había probado. El silencio de su hija era un peso insoportable, y cada portazo que daba era una declaración muda de guerra. Tomás jugaba en la sala con sus bloques de colores, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Sus risas infantiles eran un contraste doloroso con la frialdad adolescente de Lucía, que se mantenía recluida en su cuarto, prisionera de un dolor que no quería compartir. Alma lo percibía, lo presentía, pero no lograba atravesar el muro que la separaba de su hija. Ese mismo silencio opresivo se rompió cuando Valeria apareció en la puerta. Tenía los ojos enrojecidos, el cabello desordenado, como si llevara horas luchando contra una tormenta interior. Alma la miró con cautela. Había entre ellas una historia de roces y desencuentros que no facilitaba las conversaciones. «Necesito hablar contigo», dijo Valeria con un hilo de voz. Alma asintió y la condujo hacia la sala. Tomás, al percibir la tensión, recogió sus juguetes y subió a su cuarto sin que nadie se lo pidiera. El silencio se hizo más denso. Valeria se sentó en el sofá y comenzó a frotar sus manos, incapaz de sostener la mirada de Alma. «Lucía me contó algo que yo debería haber contado hace tiempo». Alma sintió un frío recorrerle la espalda. Se sentó frente a ella, expectante. Valeria respiró hondo,
como quien se prepara para saltar desde un precipicio. Tu hija, empezó, con la voz quebrada. Me confesó que un profesor intentó propasarse con ella hace meses. No llegó a más porque Lucía se defendió y escapó. Pero ella no quiso decírtelo. Me lo dijo a mí. El mundo de Alma se detuvo. Sintió que la sangre se le helaba y el aire se volvía insuficiente. Su cuerpo entero temblaba. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo? Valeria bajó la cabeza, avergonzada. Sí, Lucía me pidió que guardara silencio. Me dijo que no confiaba en nadie más, que tú estabas demasiado ocupada con tus propios problemas. Yo no quería traicionar su confianza. Pero hoy me miró a los ojos y me dijo que se siente rota, que no tiene voz, y me di cuenta de que callar fue un error. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alma, primero en silencio, luego con sollozos que no pudo contener. El dolor de imaginar a su hija enfrentando sola esa situación era insoportable. «Valeria, ¿cómo pudiste?», gritó Alma con la voz ahogada. «Era mi hija, tenías que decírmelo». Valeria también lloraba, temblando. «Yo pasé por lo mismo, Alma. Hace años, cuando era adolescente, un profesor me hizo daño. Lo callé porque tuve miedo. Nadie me creyó cuando intenté hablar, y ese miedo me paralizó cuando Lucía me confesó lo suyo. Fue como si reviviera todo. Me juré que no volvería a fallar, pero al guardar silencio la fallé de nuevo. Las palabras golpearon a Alma con fuerza. El silencio de Valeria tenía raíces profundas, heridas no cerradas que se arrastraban en la familia como cadenas invisibles. Alma se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en el rostro. El corazón le latía como un tambor en medio del pecho. Quiso gritar, romper algo, pero se contuvo. Finalmente se volvió hacia Valeria, con la mirada encendida. «Hoy rompemos cadenas. No voy a permitir que mi hija cargue con lo que tú cargaste. No voy a permitir que el miedo gobierne esta casa». Valeria la miró con ojos enrojecidos, sorprendida por la fuerza en la voz de Alma. «¿Qué vas a hacer?». Alma respiró hondo. «Lo primero será hablar con Lucía, no como madre que juzga, sino como madre que escucha. Y después, iremos juntas a denunciar. Ningún silencio volverá a tener la última palabra». Valeria asintió, con un temblor en los labios. «Te acompañaré». Esa noche, Alma subió despacio las escaleras y se detuvo frente a la puerta de Lucía. Golpeó suavemente. «Hija, necesito hablar contigo». No hubo respuesta. Intentó de nuevo. Finalmente la puerta se entreabrió apenas. Lucía estaba allí, con los ojos rojos de tanto llorar. El silencio que llevaba semanas cargando parecía gritar desde su mirada. Alma no esperó palabras. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo el cuerpo de su hija temblaba entre sus brazos. Lucía resistió unos segundos, luego se derrumbó contra su pecho, llorando con sollozos profundos. «Perdóname, hija», susurró Alma. «Perdóname por no haber visto tu dolor. Estoy aquí ahora. Estoy contigo». Lucía escondió el rostro en su hombro. No podía decírtelo. Tenía miedo de que no me creyeras, de que pensaras que era mi culpa. Alma le acarició el cabello con ternura. «Nunca fue tu culpa. Nunca. Lo que pasó no define quién eres. Y yo te creo, Lucía. Te creo con todo mi corazón». El llanto de la joven fue como una tormenta liberadora. Esa noche madre e hija permanecieron abrazadas durante horas, hasta que el cansancio las venció. Alma supo entonces que ese era el inicio de un camino de sanidad, pero también de lucha. En el fondo de su corazón, sintió que la verdad, aunque dolorosa, era la única que podía abrir la puerta hacia la restauración. Y recordó las palabras de Rosa: «El amor de Dios entra donde nosotros no podemos». Más tarde, cuando bajó a la sala, encontró a Valeria aún despierta. Sus ojos estaban hinchados, pero había un brillo nuevo en ellos. «Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer», dijo con voz temblorosa. Alma la miró con firmeza. «No es tarde para ti tampoco. Lo que callaste no te define. Si hoy rompemos cadenas, es para todos». Valeria asintió y se levantó. Se abrazaron por primera vez en años con un afecto sincero. No era un abrazo perfecto, pero sí un inicio. En la habitación contigua, Mateo escuchaba sin querer parte de la conversación. Estaba sentado en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. Sabía que mientras él firmaba papeles turbios con Ricardo,
Su esposa estaba sosteniendo el peso de la familia con una fuerza que él ya no tenía. Alma, sin embargo, no pensaba en él en ese momento. Estaba decidida a luchar por su hija, por su familia y por la verdad. La mañana se abrió con un cielo gris y un aire cargado de humedad que presagiaba tormenta. Alma despertó con los ojos aún hinchados por el llanto de la noche anterior. Había pasado horas abrazada a Lucía, escuchando sus sollozos y jurándole que no estaría sola nunca más. Esa promesa resonaba todavía en su pecho, pero ahora debía enfrentarse a algo más grande, a un enemigo que no solo hería en lo secreto, sino que también podía destruir la vida entera de su familia. El correo anónimo con los documentos de Ricardo seguía grabado en su mente como un fuego imposible de apagar. La amenaza telefónica, el peso de la firma de Mateo, las mentiras acumuladas, todo se unía en una madeja peligrosa. No podía seguir callando. Tenía que actuar. Después de preparar un desayuno sencillo para Tomás, que salió a la escuela entre risas y despedidas, Alma tomó el cuaderno donde había anotado cada detalle del correo. Guardó las hojas en una carpeta y salió de casa rumbo a la iglesia. Allí sabía que encontraría al pastor Gabriel, y necesitaba más que nunca su consejo. El templo estaba vacío a esa hora, salvo por la figura del pastor arrodillado en el altar. El murmullo de su oración llenaba el lugar con un eco suave. Alma avanzó despacio, sintiendo que el peso sobre sus hombros la hacía más lenta. Cuando Gabriel la vio, se levantó y le dedicó una sonrisa cálida. «Alma, esperaba verte», dijo, como si supiera de antemano lo que traía consigo. Ella no pudo contenerse. Abrió la carpeta y le mostró los papeles, los correos, los apuntes. Con voz entrecortada le contó todo: la amenaza, la mentira de Mateo, la sospecha de corrupción. Gabriel escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en ella, como si cada palabra fuera un ladrillo que se añadía al muro de una historia inevitable. Cuando terminó, él cerró la carpeta con calma y la puso sobre la mesa. «Lo que me traes no es poca cosa», dijo con gravedad. «No puedes enfrentarlo sola». «No quiero que esto nos destruya, pastor», respondió Alma con lágrimas en los ojos. «Pero si seguimos callando, terminará siendo peor». Gabriel asintió lentamente. «Tienes razón. El silencio siempre alimenta la injusticia. Vamos a preparar una denuncia. Debemos hacerlo con orden, con respaldo. Esto no es solo un asunto familiar, es una trampa que puede arrastrar a muchos». Las palabras del pastor fueron como un faro en medio de la oscuridad. Por primera vez en días, Alma sintió que había un camino claro. Pasaron horas revisando los documentos, elaborando un plan. Gabriel le explicó qué pasos seguir, qué pruebas conservar, con quién hablar cuando llegara el momento. «No será fácil», advirtió. «Ricardo es astuto, tiene influencias, sabe cómo manipular. Y tu esposo, en su debilidad, ya firmó demasiado». El nombre de Mateo provocó un nudo en la garganta de Alma. Él tiene miedo. Cree que lo perderá todo si se enfrenta a Ricardo. Gabriel la miró con firmeza. «El miedo es el arma más eficaz del enemigo. Pero recuerda, Alma, no luchas contra carne ni sangre. Tu batalla es más grande, y también lo es tu respaldo». Alma bajó la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran sobre la mesa. «No sé si tengo la fuerza para esto». El pastor tomó sus manos y las apretó. «La fuerza no es tuya, es de aquel que te sostiene». La tarde cayó mientras seguían trabajando en silencio, rodeados por el olor a incienso que impregnaba la iglesia. Cuando Alma salió al exterior, el cielo se había abierto en un aguacero repentino. Caminó bajo la lluvia, sin paraguas, dejando que el agua lavara un poco la tensión acumulada. Al llegar a casa encontró a Lucía en la sala, con la mirada perdida en la televisión apagada. Alma se sentó a su lado y la abrazó. «Hija, quiero que sepas algo. Voy a luchar por ti, por Tomás, por esta casa. No importa lo que cueste». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «Tengo miedo, mamá». «Yo también», respondió Alma, «pero prefiero enfrentar el miedo a dejar que nos destruya». Mateo entró poco después. Su rostro estaba apagado, con ojeras marcadas y un cansancio que no era solo físico. Se detuvo al ver a su esposa y a su hija juntas. Algo en esa imagen lo conmovió, aunque intentó disimularlo. «Necesitamos hablar», dijo Alma, poniéndose de pie. Se encerraron en la cocina, dejando a Lucía en la sala. El sonido de la lluvia aún golpeaba los vidrios con fuerza.
Alma colocó la carpeta sobre la mesa y miró a Mateo a los ojos. «Sé lo que está pasando con Ricardo», dijo sin rodeos. «Tengo pruebas, y no pienso callar». El rostro de Mateo palideció. «¿Qué has hecho, Alma?» «Lo que tú no tuviste el valor de hacer», replicó ella, firme. «No me importa si perdemos cosas materiales. Prefiero eso a perder nuestra integridad». Mateo se dejó caer en la silla, con las manos en el rostro. «No entiendes. Si él cae, yo también caigo. No solo es él el que está implicado». Yo firmé. Alma lo observó con una mezcla de dolor y compasión. «No necesito un esposo perfecto. Necesito un esposo valiente. No te pido que no tengas miedo. Te pido que no dejes que el miedo decida por ti». Mateo levantó la mirada, con lágrimas contenidas. «No sé ser valiente sin ti». Alma se arrodilló frente a él y tomó sus manos. «No estás solo, pero tienes que elegir de qué lado quieres estar. Yo ya lo decidí». El silencio se prolongó, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Mateo respiraba agitado, atrapado en su propio abismo. Alma sabía que no podía obligarlo, pero también sabía que su decisión marcaría el rumbo de todo. Esa noche, al recostarse en la cama, Alma no pudo conciliar el sueño. Escuchaba la respiración inquieta de Mateo y las pisadas de Lucía subiendo y bajando por el pasillo. Cerró los ojos y oró en silencio. «Señor, prefiero perder cosas que perderme a mí. Dame valor para sostenerme firme cuando todo lo demás caiga». En lo profundo de su alma sintió una paz extraña, como un murmullo que le aseguraba que no estaba luchando sola. La tormenta afuera cesó lentamente, pero la tormenta dentro de la casa apenas comenzaba. El sol de la mañana iluminaba la mesa de la cocina, pero en el interior de la casa el ambiente seguía cargado. Alma apenas había dormido. El insomnio le había dejado marcas bajo los ojos y un cansancio profundo en el cuerpo. Sin embargo, en su pecho ardía una determinación nueva. La tarjeta de Marina Duarte descansaba sobre la mesa de noche desde hacía días, como un recordatorio silencioso de que las puertas no siempre se abrían en los lugares esperados. Esa mañana, después de despedir a Tomás rumbo a la escuela, Alma tomó la tarjeta, respiró hondo y marcó el número. La voz de Marina respondió con entusiasmo. «Sabía que llamarías. ¿Estás lista para lo que viene?» Alma dudó antes de responder, pero su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Estoy lista para intentarlo». Una hora después estaba en el lobby de un edificio elegante, con paredes de mármol y lámparas que parecían colgar como joyas. Marina la esperaba con una carpeta en la mano y una sonrisa de ánimo. «Hoy tendrás la oportunidad de presentar tu visión ante el comité. No es un trabajo cualquiera. Es un proyecto que puede cambiar vidas. Confía en lo que llevas dentro». El corazón de Alma latía con fuerza mientras subían juntas en el ascensor. Las puertas se abrieron en un piso alto, donde un grupo de personas esperaba alrededor de una mesa de cristal. Eran directivos y coordinadores de distintas áreas, todos con miradas inquisitivas. Marina presentó a Alma con voz clara. «Ella es Alma Rivas, una mujer con experiencia en liderazgo comunitario y en gestión de equipos, pero más allá de sus credenciales, es alguien que ha aprendido a construir en medio de la adversidad». Alma sintió el peso de las miradas sobre ella. Tomó aire y comenzó a hablar. Sus palabras no fueron técnicas ni llenas de estadísticas. Habló desde su historia, desde sus cicatrices. Describió cómo una iniciativa como la que proponían podía dar esperanza a mujeres que, como ella, habían sentido que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Explicó la importancia de enseñar no solo habilidades prácticas, sino también el valor de levantarse cuando todo parece perdido. La sala permaneció en silencio mientras ella hablaba. Cada frase era un pedazo de su alma puesto sobre la mesa. Cuando terminó, un murmullo recorrió la sala. Uno de los directivos, un hombre de cabello canoso y mirada seria, levantó la mano. «Tu historia me recuerda a la mía», dijo con voz grave. «También tuve que empezar desde cero después de perderlo todo». El hombre se levantó y le extendió la mano. «Personas como tú son las que necesitamos. Bienvenida al proyecto». Alma sintió que las lágrimas querían asomarse, pero las contuvo. Aceptó la mano y respondió con voz emocionada. «Quiero que otros encuentren salida donde solo ven paredes». La reunión concluyó con aplausos moderados y comentarios positivos. Marina la condujo fuera de la sala, con una sonrisa de triunfo. «Lo hiciste. Ganaste su confianza. Esto es apenas el comienzo, Alma.
Mientras bajaban en el ascensor, Alma sintió que algo dentro de ella se encendía. No era solo un empleo, era una oportunidad de propósito. Y aunque la tormenta en su casa seguía activa, esa chispa de favor la hacía creer que aún había futuro. De regreso a casa, encontró a Lucía sentada en la sala, dibujando en silencio. Fue un gesto inesperado, pues hacía semanas que no la veía concentrada en nada creativo. Se acercó y acarició suavemente su hombro. «Es bonito lo que haces», comentó Alma. Lucía no levantó la vista, pero respondió en voz baja. «Me siento un poco más tranquila. Gracias por escucharme el otro día». Alma la abrazó por la espalda, con el corazón lleno de gratitud. Esa pequeña apertura en su hija era más valiosa que cualquier contrato. Pero la paz duró poco. Esa misma noche, Ricardo hizo llegar a Mateo un sobre lleno de documentos falsos que incriminaban a la familia. Cuando Mateo lo abrió, el pánico lo envolvió. Sabía que Ricardo estaba dispuesto a hundirlos a todos con tal de salvarse. «Si caigo, caes conmigo», había dicho en su última reunión. Y esas palabras resonaban ahora con la fuerza de una sentencia. Mateo caminaba de un lado a otro en el estudio, con el sobre en las manos, temblando. Alma entró en ese momento y lo encontró con el rostro desencajado. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque en su interior ya intuía la respuesta. Mateo no pudo esconderlo más. Le mostró los documentos. «Ricardo nos quiere arrastrar. Si alguien ve esto, creerán que somos culpables». Alma tomó los papeles y los revisó. Reconoció inmediatamente las falsificaciones, los sellos alterados, las firmas torcidas. Su corazón se aceleró, pero su mirada permaneció firme. «La verdad no teme a la luz», dijo con calma. «Si él quiere usar la mentira, nosotros tenemos que responder con la verdad». Mateo se dejó caer en la silla, hundiendo el rostro entre las manos. «No puedo, Alma. No sé cómo enfrentar esto». Ella se inclinó hacia él y le levantó el rostro con suavidad. «No tienes que saber cómo. Solo tienes que decidir de qué lado estarás». «Yo ya lo decidí». Mateo la miró con lágrimas en los ojos. Había en su expresión un hombre dividido entre el miedo y el deseo de ser valiente. Esa noche, Alma salió al patio y miró el cielo estrellado. Recordó la sala de reuniones, los ojos del directivo que había confiado en ella, las palabras de Marina, la sonrisa débil de Lucía, la fortaleza de Rosa en su camilla. Todo parecía unirse en un mismo hilo invisible. Susurró una oración, con la voz temblorosa. «Señor, gracias por abrir esta puerta. No quiero caminar sola por ella. Guíame, protégeme, hazme firme». El viento de la noche sopló con suavidad, como una caricia invisible. Alma cerró los ojos y se permitió creer que ese era el inicio de un nuevo capítulo. No uno sin problemas, sino uno en el que finalmente la esperanza tenía espacio para respirar. El favor inesperado que Alma encontró ante aquel comité fue más que un triunfo laboral. Fue una confirmación de que aún había caminos abiertos para ella, incluso en medio del caos. Pero mientras su voz comenzaba a ganar fuerza en lugares altos, Ricardo tramaba nuevas trampas para destruirla. «Quédate cerca, porque las puertas que se abrieron para Alma pronto se enfrentarán a muros aún más altos y oscuros». La casa estaba sumida en un silencio extraño, cuando Alma abrió el sobre que Mateo había dejado sobre la mesa del estudio. Los documentos esparcidos parecían inocentes a simple vista, pero ella ya había aprendido a leer entre líneas. Las cifras no cuadraban, las firmas parecían copias torpes, los sellos se veían alterados. Era una trampa cuidadosamente diseñada. Ricardo había tejido una red en la que no solo buscaba cubrir sus propios delitos, sino también hundir a Mateo, y por extensión, a toda la familia. Alma sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Se obligó a respirar hondo, a no dejarse dominar por el pánico. En sus oídos resonaban aún las palabras de Gabriel. «El silencio alimenta la injusticia». Esa trampa no podía ser ignorada. Mateo entró en ese momento, con los ojos rojos y la frente sudorosa. Había pasado la tarde encerrado en el auto, incapaz de enfrentar la verdad que lo asfixiaba. Cuando la vio con los papeles en la mano, palideció. «Ricardo no se detendrá», dijo Alma, con voz serena pero firme. «Si caes tú, él piensa arrastrarnos a todos». Mateo se dejó caer en la silla, derrotado. «Ya no sé qué hacer. Si estos documentos llegan a manos equivocadas,
No habrá vuelta atrás. Alma apoyó los papeles sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. La mentira no puede tener la última palabra. Vamos a exponerlo, Mateo. Con la verdad, con pruebas limpias, con la luz. Él negó con la cabeza, temblando. No entiendes la magnitud de esto. Ricardo tiene aliados, jueces, contactos. Puede torcer todo a su favor. Alma se inclinó hacia él y le habló con una calma que escondía su propio temblor interior. El poder de Ricardo no es más grande que la verdad, y no es más grande que Dios. El silencio se hizo pesado, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia en los cristales. Alma recogió los documentos y los guardó en la carpeta que llevaba días completando. Su determinación era clara. Al día siguiente, fue a ver al pastor Gabriel con las nuevas pruebas. Él las revisó con atención, marcando con un lápiz rojo los detalles más evidentes de falsificación. «Esto es serio», dijo con gravedad. «Si lo presentamos bien, no solo expondremos a Ricardo, también evitaremos que Mateo cargue con culpas que no le corresponden». Alma suspiró, con un peso en el pecho. Mateo firmó documentos, pastor. No fue inocente del todo. Gabriel levantó la mirada. Todos tropezamos, Alma. La diferencia está en elegir levantarse con valentía o seguir hundiéndose. Mateo aún puede decidir. Las palabras se quedaron grabadas en su mente. Salió de la iglesia con la carpeta bajo el brazo, consciente de que llevaba entre sus manos no solo papeles, sino el futuro de su familia. Mientras tanto, Ricardo movía sus piezas con frialdad. En una oficina iluminada por lámparas de escritorio, hablaba con un abogado de traje oscuro. «Quiero que todo esté listo», ordenó con voz dura. «Si intentan exponerme, estos documentos saldrán a la luz. Nadie dudará de que Alma y Mateo son los responsables». El abogado asintió sin levantar la vista. Sabía que discutir con Ricardo era inútil. De regreso en la casa, Alma encontró a Lucía y Tomás en la sala. Ella estaba enseñándole a su hermano a dibujar, y por primera vez en mucho tiempo sus risas llenaban el ambiente. Fue un respiro para Alma, un recordatorio de lo que estaba en juego. Se sentó a su lado y acarició el cabello de Lucía. «Estoy orgullosa de ti», le dijo con voz suave, «de cómo cuidas a tu hermano, de cómo enfrentas tu dolor». Lucía bajó la mirada, sonrojada. «Solo intento ser fuerte». «Y lo eres», respondió Alma. «Más de lo que imaginas». Pero esa paz momentánea se quebró cuando el timbre sonó. En la puerta había un mensajero con un sobre oficial. Alma lo abrió con manos temblorosas. Era una notificación legal. Estaban siendo investigados por fraude. Mateo llegó en ese instante y al ver el documento sintió que el mundo se le derrumbaba. «Ya empezó», murmuró con voz quebrada. «Ricardo nos está hundiendo». Alma lo miró con firmeza. «No, esto no es el final. Es el comienzo de la verdad». Tomó el teléfono y llamó a Gabriel. «Necesitamos vernos. Urgente». Esa noche, en el despacho del pastor, repasaron cada detalle. Gabriel trazó un plan claro. Recopilarían más pruebas, prepararían testigos y enfrentarían la situación con transparencia. «No se trata solo de limpiar tu nombre», le dijo a Mateo. «Se trata de mostrarle a tus hijos que la verdad vale más que cualquier negocio». Mateo escuchaba en silencio, luchando contra la vergüenza. Finalmente levantó la mirada hacia Alma. «Tal vez me odies por lo que hice, pero gracias por no rendirte». Ella le sostuvo la mirada con lágrimas en los ojos. «No te odio, Mateo. Te necesito conmigo en esta batalla». El viaje de regreso a casa estuvo marcado por un silencio reflexivo. Alma sentía el peso de la guerra que se avecinaba, pero también la certeza de que no estaba sola. Al llegar, entró en la habitación de Tomás para darle un beso de buenas noches. El niño dormía con un dibujo de su hermana en la mano, y esa imagen se le quedó grabada en el corazón. Era por ellos que debía resistir. Más tarde, en la quietud de la noche, Alma salió al patio y miró las estrellas. Recordó las palabras que había dicho frente al comité. «Quiero que otros encuentren salida donde solo ven paredes». Ahora entendía que no era solo un sueño laboral, era un propósito más grande. Su propia vida se había convertido en una prueba de que las puertas podían abrirse incluso en medio de la trampa más oscura. El cielo de la mañana estaba despejado, con una luz dorada que bañaba las calles y prometía un día diferente. Alma se levantó temprano, con la carpeta del proyecto entre las manos. Tenía una invitación especial para asistir a un taller organizado por Marina Duarte.
Era la primera vez en mucho tiempo que sentía ilusión por algo que no estuviera teñido de miedo o de tristeza. Lucía la observaba desde el umbral de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y la mirada recelosa. Desde la confesión de su dolor, había comenzado a abrir pequeños espacios de confianza, pero aún quedaban muros altos entre ellas. «Quiero que vengas conmigo», le dijo Alma, mostrando la invitación. «Será un taller creativo. No tienes que hablar si no quieres, solo acompañarme». Lucía dudó. Se encogió de hombros y murmuró: «No sé si tengo ganas». Alma se acercó despacio, acariciando su brazo. «No se trata de ganas. Se trata de ver que hay un mundo más grande que este dolor. Podemos intentarlo juntas». Hubo un silencio largo antes de que Lucía asintiera con un gesto tímido. El trayecto en carretera fue silencioso al principio. Los campos verdes se extendían a ambos lados, y el rumor del motor acompañaba sus pensamientos. Alma deseaba hablar, llenar los vacíos, pero comprendió que lo mejor era esperar a que Lucía tomara la iniciativa. Tras varios kilómetros, la joven rompió el silencio. «Mamá, por primera vez te creo». Alma la miró sorprendida, con el corazón acelerado. «¿Qué quieres decir?». Lucía bajó la vista hacia sus manos. «Cuando me dijiste que no era mi culpa, cuando lloraste conmigo, sentí que de verdad estabas ahí. Antes pensaba que estabas tan ocupada con tus problemas que no podías verme». Alma se mordió los labios, conteniendo las lágrimas. «Y yo te escucho, aunque duela. Siempre lo haré». Lucía apoyó la frente contra la ventana del auto, pero un leve temblor en su voz delataba la emoción. Fue un momento pequeño, pero Alma supo que era una grieta de luz en el muro que había separado sus corazones. El taller se llevó a cabo en una antigua casona adaptada como centro cultural. El olor a madera vieja y pintura fresca llenaba el ambiente. Había mesas con pinceles, lienzos, instrumentos musicales y cuadernos en blanco. Marina las recibió con entusiasmo, como si estuviera esperando justo ese encuentro. «Me alegra tanto que hayas venido, Alma. Y tú también, Lucía. Aquí no hay juicios, solo espacio para crear». Lucía permaneció callada, mirando a su alrededor con cautela. Alma se sentó a su lado, dispuesta a acompañarla en cada paso. Les entregaron pinceles y colores. Al principio, Lucía apenas movía la mano sobre el papel, haciendo trazos inseguros. Pero poco a poco, los colores comenzaron a fluir. El silencio de la joven se transformó en líneas y figuras que expresaban lo que las palabras no podían. Alma la observaba en silencio, con un nudo en la garganta. Ver a su hija conectar con algo más grande que su dolor era un milagro en sí mismo. Después de unas horas, Marina reunió al grupo en círculo. Pidió a quienes lo desearan que compartieran lo que habían pintado. Alma dudó, pero levantó la voz. «Lo que pinté es un árbol con raíces profundas. Aunque la tormenta lo golpea, sigue en pie porque sus raíces se aferran a la tierra». Marina sonrió. «Hermoso. Ese árbol eres tú». Lucía no dijo nada, pero levantó su hoja. Había dibujado una puerta entreabierta, con luz saliendo de dentro. Fue un gesto silencioso, pero Alma lo interpretó como un símbolo poderoso. Su hija estaba dispuesta a abrirse, aunque fuera un poco. El regreso en carretera estuvo marcado por una nueva complicidad. Lucía tarareaba una canción suave con los auriculares puestos, y Alma manejaba con una sonrisa contenida. Era como si, después de tanto tiempo, hubieran dado un paso hacia la reconciliación. Sin embargo, la paz se quebró con una llamada telefónica. El celular vibró sobre el tablero, mostrando el nombre de Valeria. Alma contestó, y su voz al otro lado sonaba alterada. «Alma, ven al hospital. Es Rosa. Ha empeorado». El corazón de Alma dio un vuelco. «¿Qué pasó?» «Tuvo otro episodio. Dicen que es grave». El silencio en el auto se volvió insoportable. Lucía la miró con los ojos abiertos de par en par. «¿Es la abuela?» Alma asintió con un nudo en la garganta. Dio media vuelta con el auto y condujo lo más rápido que pudo hacia el hospital. El paisaje que antes parecía esperanzador ahora se convertía en un túnel interminable de angustia. Al llegar, las recibió el olor penetrante de desinfectante y el sonido de los monitores. Rosa estaba en una cama, rodeada de máquinas, con la piel más pálida que nunca. Valeria estaba a su lado, con lágrimas en los ojos. Alma se inclinó sobre su abuela, tomando su mano con desesperación. «Estoy aquí, abuela. No me dejes ahora».
Rosa abrió los ojos apenas, con esfuerzo. Su voz era débil pero clara. «Hija, no tengas miedo. El tiempo está en manos de Dios». Las lágrimas de Alma cayeron sobre la sábana. «No sé si puedo soportar perderte». Rosa sonrió débilmente. «No me perderás. Solo recuerda lo que te dije. La alegría del Señor es tu fuerza. Vivan con fe». Lucía se acercó entonces y tomó la otra mano de su bisabuela. Por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas corrieron libres. «Te necesito, abuela». Rosa la miró con ternura. «Siempre estaré contigo, aunque no me veas». El monitor emitió un pitido irregular que hizo que las enfermeras entraran de inmediato. Una de ellas pidió que salieran de la sala. Alma sintió que el mundo se le caía encima mientras cerraban la puerta. Valeria la abrazó en el pasillo, temblando. «Debemos ser fuertes, Alma, por ella, por los niños». Lucía lloraba en silencio, acurrucada contra la pared. Alma la abrazó con fuerza, como queriendo protegerla de todo lo que dolía. La noche se extendió interminable en la sala de espera. El cansancio se mezclaba con la incertidumbre. Alma cerró los ojos por un instante y recordó el dibujo de su hija, aquella puerta entreabierta con luz dentro. Quizás ese era el mensaje. Aun en la sombra más densa, había una rendija de esperanza. Al amanecer, el médico salió con gesto serio. «Rosa está muy delicada. Haremos todo lo posible, pero necesitamos que se preparen». El golpe fue devastador. Alma sintió que las piernas le fallaban, pero se obligó a mantenerse en pie. Miró a Lucía y a Valeria, y supo que debía ser el sostén ahora más que nunca. Esa mañana, mientras el sol volvía a iluminar la ciudad, Alma entendió que la batalla no solo era contra Ricardo o contra los problemas financieros. También era una batalla contra la desesperanza, contra el miedo que quería robarles la fe. Se aferró con todas sus fuerzas a la mano de su hija y susurró: «Seguiremos adelante, juntas». El sonido metálico de un vidrio rompiéndose cortó la quietud de la madrugada. Alma abrió los ojos de golpe, con el corazón desbocado. El eco retumbó en la casa como un trueno. Se levantó de la cama con rapidez, tratando de no hacer ruido. Mateo ya estaba de pie, tenso, con los ojos abiertos de par en par. Se miraron sin necesidad de palabras. Alguien había entrado. El silencio posterior fue aún más aterrador que el estruendo. Se escuchaba apenas el crujido de pasos en el piso de abajo. Alma sintió cómo un frío la recorría desde la cabeza hasta los pies. Sus hijos estaban en sus habitaciones. Tomás dormía en el cuarto al final del pasillo y Lucía en el suyo, con la puerta cerrada. El instinto de madre la empujaba a correr hacia ellos, pero el miedo la paralizaba. Mateo tomó una lámpara de mesa como única arma improvisada y le hizo un gesto a Alma para que no se moviera. Bajó despacio las escaleras, mientras el corazón de ella golpeaba tan fuerte que parecía llenar toda la casa. Desde arriba, Alma apenas alcanzaba a distinguir la silueta de un hombre encapuchado que revolvía cajones en la sala. «¿Quién anda ahí?», gritó Mateo, intentando sonar firme. El intruso se giró con un destello metálico en la mano. Un cuchillo brilló bajo la tenue luz de la lámpara. Alma contuvo un grito, tapándose la boca. «No quiero problemas», dijo el desconocido con voz áspera. «Solo denme lo que busco». Mateo avanzó un paso, temblando pero decidido. «No vas a tocar a mi familia». El encapuchado soltó una risa seca. «Entonces, muéstrame lo valiente que eres». El forcejeo fue inmediato. El cuchillo cayó al suelo tras un movimiento brusco, pero los dos hombres rodaron por el piso, golpeándose con violencia. Alma bajó las escaleras corriendo, sin pensar, gritando el nombre de Mateo. El intruso logró empujarlo contra la pared y se preparó para golpearlo, cuando una voz infantil rompió la tensión. «¡Papá!», gritó Tomás desde la escalera, con lágrimas en los ojos. Ese grito encendió algo en Mateo. Con un esfuerzo que no sabía de dónde salía, empujó con todas sus fuerzas al intruso y lo inmovilizó contra el suelo. Alma corrió a abrazar a Tomás, cubriéndolo con su cuerpo para protegerlo. El ladrón intentó liberarse, pero las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos. Algún vecino había llamado al oír los ruidos. El hombre logró escapar por la ventana trasera antes de que llegaran, dejando atrás un caos de objetos rotos y miedo flotando en el aire. Cuando los oficiales entraron, encontraron a la familia temblando.
Tomaron declaraciones rápidas y se marcharon, prometiendo patrullajes más frecuentes. El silencio volvió a caer después de que se cerró la puerta. Mateo estaba en el suelo, sudando, con los puños aún cerrados. Alma lo observaba con lágrimas en los ojos. «No vuelvo a fallarles», dijo él, con voz temblorosa. «Hoy entendí lo que significa proteger». Alma lo abrazó con fuerza, todavía con Tomás entre sus brazos. Las puertas de protección estuvieron abiertas esta noche. No fue coincidencia que todo terminara así. Lucía bajó después, pálida, con el celular en la mano. Había grabado parte del enfrentamiento. Cuando Alma la vio, corrió a abrazarla. La joven, aún temblando, murmuró: «Pensé que te perdería, mamá. Pensé que lo perderíamos todo. Pero no fue así», respondió Alma, acariciando su rostro. «Dios nos guardó. Esa madrugada nadie volvió a dormir». Se sentaron juntos en la sala, rodeados de muebles volteados y vidrios rotos. Tomás, agotado, terminó dormido en los brazos de su madre. Lucía permaneció despierta, abrazada a una almohada. Mateo se levantó en silencio y comenzó a recoger los pedazos de vidrio. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y determinación. Alma lo observaba en silencio. Sabía que algo había cambiado en él. No era solo el miedo del robo. Era como si en esa lucha hubiera descubierto una fuerza que había olvidado. El hombre quebrado por la culpa y el miedo ahora había sentido el peso real de ser protector, y no quería soltarlo. Cuando amaneció, Rosa todavía seguía en el hospital. Alma fue a visitarla con los niños. La anciana escuchó la historia del intento de robo con los ojos húmedos. «No temas, hija», le dijo. «La mano de Dios estuvo sobre ustedes. Cada retraso, cada grito, cada segundo fue parte de una protección invisible». Alma asintió, conmovida. Sabía que Rosa tenía razón. Había sido un milagro que nadie resultara herido. Esa noche, de regreso en casa, mientras todos intentaban dormir, Alma salió al patio. La brisa fresca acariciaba su rostro y las estrellas brillaban con un resplandor sereno. Susurró en voz baja: «Señor, gracias por recordarnos que no estamos solos. Si hoy protegiste nuestras vidas, también protegerás nuestro futuro». Mateo se acercó y se paró a su lado. «Alma, hoy me di cuenta de que no quiero seguir siendo un espectador en esta casa. Te fallé muchas veces, pero quiero levantarme». Ella lo miró, con lágrimas que esta vez no eran de dolor, sino de esperanza. «Entonces levántate conmigo». El viento sopló con fuerza, como sellando ese pacto silencioso. Alma supo que aún quedaba mucho por enfrentar, que Ricardo seguía moviendo sus piezas y que la enfermedad de Rosa los mantenía al borde de la pérdida. Pero esa noche algo había cambiado en el corazón de su esposo, y ese cambio era una semilla que podía dar fruto. El intento de robo había dejado cicatrices en la casa, pero también había despertado en Mateo una fuerza que parecía dormida. La familia había sentido el filo del peligro, pero también la mano invisible de la protección. Ahora, con Ricardo todavía tejiendo su red y Rosa luchando por su vida, Alma sabía que lo más duro estaba por llegar. «Quédate cerca, porque la luz que comenzó a brillar en esta noche oscura tendrá que enfrentar la sombra más densa en los días que siguen». El amanecer trajo consigo un aire denso, como si la ciudad entera se preparara para un día de definiciones. Alma despertó con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. La carpeta con documentos y pruebas descansaba sobre la mesa del comedor, lista para ser llevada a las autoridades. Habían pasado semanas de miedos, amenazas y silencios, pero ahora llegaba la hora de hablar con claridad. Mateo bajó las escaleras con el rostro serio, distinto al hombre derrotado de días anteriores. Después del intento de robo, una nueva fuerza parecía haberse encendido en él. Ya no temblaba como antes. Todavía cargaba con miedo, pero había aprendido a enfrentarlo. «Hoy vamos juntos», dijo, tomando asiento frente a Alma. «No más excusas, no más retrasos». Ella lo miró a los ojos y asintió. «La verdad debe ponerse sobre la mesa, aunque duela». El timbre sonó, y el pastor Gabriel apareció en la puerta. Traía consigo una carpeta aún más gruesa, llena de copias, sellos y testimonios que había reunido en las últimas semanas. Saludó a ambos con un apretón de manos y se sentó. «Hoy daremos un paso grande», dijo con calma. «Ya informé a las autoridades. Tenemos cita con el fiscal. Pero antes de salir quiero que sepan algo. Lo que vamos a hacer
No es solo un proceso legal, es un acto de fe. Alma apretó la mano de Mateo bajo la mesa. Estamos listos. El camino hacia el edificio de justicia fue silencioso. Cada semáforo parecía prolongar la tensión. Lucía se quedó en casa cuidando a Tomás, mientras Valeria los acompañaba a la distancia, orando en silencio. Al llegar, el pasillo estaba lleno de gente que esperaba por distintos trámites. El aire olía a papeles viejos y café recalentado. Un asistente los condujo hasta una sala donde el fiscal los esperaba. Era un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y una expresión seria. «He revisado parte de la documentación que me enviaron», dijo, sin rodeos. «Lo que traen puede destapar algo grande. Necesito que confirmen, bajo juramento, que están dispuestos a sostener esto en público». Mateo tragó saliva. Alma apretó su mano. «Sí, estamos dispuestos», respondió ella con firmeza. Colocaron la carpeta sobre la mesa. El fiscal comenzó a hojear las pruebas, deteniéndose en los sellos falsos y las transferencias. A medida que avanzaba, su rostro se endurecía. «Esto es serio», concluyó. «Ricardo Funes ha tejido una red de fraudes que involucra más de una empresa. Y la firma de usted, señor Andrade, aparece en algunos documentos». Mateo bajó la cabeza, avergonzado. «Sí», firmé, pero no sabía lo que había detrás. Me dejé arrastrar por el miedo. El fiscal lo observó en silencio antes de hablar. El miedo no es excusa, pero su disposición a colaborar será tomada en cuenta. Alma sintió una mezcla de alivio y temor. Habían dado el paso, pero sabían que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Horas después, la noticia comenzó a correr en los medios. Un canal local transmitió la primicia. El empresario Ricardo Funes está bajo investigación por fraude y lavado de dinero. Testimonios y documentos lo señalan como principal responsable. En la casa, Lucía y Tomás miraban la televisión con los ojos abiertos. La imagen de Ricardo aparecía en pantalla, escoltado por policías mientras intentaba cubrirse el rostro. «Es el socio de papá», dijo Lucía, en voz baja. Valeria asintió, abrazando a los niños. «Sí, pero ahora la verdad está saliendo a la luz». Cuando Alma y Mateo regresaron, el ambiente era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, la sombra de Ricardo parecía perder fuerza. Los niños corrieron a abrazarlos, y Lucía, con lágrimas en los ojos, susurró: «Gracias por no rendirse». Mateo la estrechó con fuerza, sintiendo que cada palabra era un perdón silencioso. Pero no todo estaba ganado. Esa misma noche, recibieron una llamada anónima. La voz al otro lado era fría, amenazante. «Esto no se acaba aquí. Si creen que destruyeron a Ricardo, se equivocan». Alma colgó el teléfono con el pulso acelerado, pero en lugar de hundirse en el miedo, respiró hondo y miró a su familia. No más oscuridad. La luz ya entró. Mateo se acercó y tomó su mano. «No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Días después, el fiscal los llamó nuevamente. Tenía buenas noticias. Las pruebas presentadas habían sido contundentes. Ricardo estaba detenido, y sus cómplices comenzaban a caer uno por uno. «La integridad que mostraron será clave para limpiar su nombre», dijo el fiscal. Alma salió de esa reunión con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. Después de tanta tormenta, al fin la verdad comenzaba a imponerse. Regresaron al hospital para visitar a Rosa. Aunque su cuerpo seguía débil, sus ojos brillaban al escuchar las noticias. «Lo sabía», dijo con voz suave. «El Señor abre puertas donde los hombres solo ven paredes». Alma se inclinó para abrazarla. «Abuela, todo esto fue por tu fe, por tus oraciones». Rosa sonrió, acariciando su rostro. «No fue mi fe, hija. Fue la fidelidad de Dios». Esa noche, de regreso en casa, Alma encendió una vela en la mesa del comedor, reunió a su familia alrededor y habló con voz firme. «Hoy entendimos que la verdad siempre encuentra salida. No importa cuán fuerte sea la mentira, siempre hay una puerta de luz esperando abrirse». Mateo tomó la palabra después. «Les prometo que nunca más firmaré con miedo, que nunca más dejaré que el temor decida por mí. Quiero ser un hombre digno de ustedes». Lucía lo miró a los ojos y por primera vez en meses sonrió con sinceridad. «Eso es lo único que necesitamos». El ambiente en la casa cambió. Había heridas, sí, pero también había esperanza. Habían enfrentado la tormenta
y aunque aún quedaban nubes en el horizonte, al menos sabían que la verdad estaba de su lado. El hospital estaba en penumbra cuando Alma llegó con Mateo, Lucía y Tomás. El reloj marcaba poco después de la medianoche, y el silencio de los pasillos era interrumpido solo por el eco lejano de pasos de enfermeras y el pitido de las máquinas. La fragilidad en el aire era casi palpable. Rosa los esperaba en su habitación, conectada a un respirador, con el rostro sereno. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la misma luz que siempre había iluminado la vida de su familia. Al verlos entrar, levantó apenas la mano, con esfuerzo. «Mis amores», murmuró, apenas audible. «Qué alegría verlos juntos». Alma corrió hacia ella y tomó su mano con ternura. El calor débil de su piel le hizo comprender lo que el médico había advertido. La despedida estaba cerca. Las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro, pero Rosa le apretó suavemente los dedos. «No llores, hija. La vida no se termina aquí. Solo cambia de casa». Mateo se acercó, con los ojos enrojecidos. «Perdóname, mamá. Te fallé tantas veces». Rosa lo miró con ternura. «Hijo, lo único que me duele es que hayas cargado con culpas que no te correspondían. Pero ya no más. La gracia es más grande que el error». Lucía se acercó lentamente, con los labios temblando. «Abuela, no quiero que te vayas». Rosa acarició su mejilla con esfuerzo. «No me voy del todo, hija. Siempre estaré contigo, en tus recuerdos, en cada palabra de amor que decidas dar». Tomás, con inocencia, preguntó en voz baja. «¿Volverás a contarme historias, abuela?» Las lágrimas corrieron por el rostro de Alma al escuchar la pregunta de su hijo. Rosa sonrió débilmente. «Claro que sí, mi niño. Cada vez que mires el cielo de noche y veas una estrella, ahí estaré contándote otra historia». El monitor emitió un pitido irregular. El médico entró y pidió unos minutos de calma. Alma sintió que el aire se le escapaba. Apretó la mano de su abuela con todas sus fuerzas. «Gracias por enseñarme a creer», susurró entre sollozos. «Gracias por mostrarme que siempre hay puertas abiertas». Los ojos de Rosa brillaron una última vez. «Recuerda, hija, la alegría del Señor es tu fuerza». El pitido constante llenó la habitación. La mano de Rosa se aflojó lentamente, y el silencio se volvió absoluto. Alma sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos, pero al mismo tiempo una paz inexplicable la envolvió. Lucía cayó de rodillas junto a la cama, llorando. Mateo abrazó a Tomás, que no entendía del todo lo que había sucedido. El llanto de todos se mezcló en una sinfonía de dolor y amor. Los días siguientes fueron un torbellino. El funeral se realizó en la pequeña iglesia del barrio, donde Rosa había pasado gran parte de su vida. El templo estaba lleno de vecinos, amigos y familiares. Todos hablaban de la mujer que había sido sostén, consejera y ejemplo. Alma, vestida de negro, sostuvo a Lucía de un lado y a Tomás del otro mientras escuchaba los himnos. Mateo permanecía detrás, con los ojos rojos y el rostro desencajado, cargando el peso de su propia transformación. El pastor Gabriel tomó la palabra en el púlpito. «Hoy despedimos a una mujer de fe. Su legado no está en las riquezas, sino en las huellas que dejó en quienes la amamos. Rosa abrió puertas con su amor, y hoy nos deja la misión de seguir caminando por ellas». Las palabras retumbaron en el corazón de Alma. Sintió que cada frase era un llamado a continuar lo que su abuela había empezado. Después de la ceremonia, en el cementerio, Alma se arrodilló frente a la tumba recién cubierta. Las flores frescas aún despedían aroma, pero lo que más la sostenía era la certeza de que la partida de Rosa no era el final. Lucía se acercó y le tomó la mano. «Mamá, creo que ahora entiendo lo que quiso decirme la abuela. No se trata de no tener miedo, sino de aprender a vivir aunque lo tengamos». Alma la abrazó con fuerza. «Así es, hija, y lo haremos juntas». Mateo se unió al abrazo, cerrando el círculo familiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que estaban unidos de verdad. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. El proyecto de Marina creció y Alma se convirtió en una de las líderes principales. Su testimonio y su capacidad de sostener a otros en medio de la tormenta inspiraban a decenas de mujeres que buscaban una segunda oportunidad. Lucía comenzó a asistir a sesiones de terapia y poco a poco fue dejando atrás el peso del silencio. Sus dibujos se convirtieron en ventanas hacia su sanidad.
Incluso se animó a participar en una exposición juvenil, donde presentó aquella pintura de la puerta entreabierta con luz dentro. Tomás continuaba creciendo con la inocencia intacta, pero también con una madurez temprana. Cada noche miraba las estrellas y le pedía a su madre que le contara una historia de la abuela, convencido de que ella lo escuchaba desde el cielo. Mateo, por su parte, enfrentó el juicio contra Ricardo. Gracias a la cooperación y a las pruebas presentadas, logró limpiar parte de su nombre. Pero más allá de lo legal, lo que realmente lo transformó fue la experiencia del robo y la partida de Rosa. Había aprendido que la valentía no era ausencia de miedo, sino decisión de enfrentar lo que debía proteger. Una tarde, reunidos en la mesa del comedor, Alma tomó la palabra. Sé que la vida nos ha golpeado, pero también nos ha mostrado que siempre hay esperanza. No importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre hay una puerta abierta para los que deciden creer. Mateo asintió, tomando su mano. Y nosotros decidimos creer. Lucía levantó la mirada. Decidimos vivir. Tomás, con una sonrisa amplia, completó. Y decidimos soñar. El ambiente se llenó de un silencio cálido, no de miedo, sino de gratitud. Era el comienzo de un nuevo tiempo. Alma salió esa noche al patio, mirando el cielo estrellado. Cerró los ojos y recordó las últimas palabras de su abuela. La alegría del Señor es tu fuerza. Sintió que esas palabras ya no eran un consejo, sino un legado grabado en su corazón. Una brisa suave recorrió la casa, como un susurro de despedida y de bienvenida al mismo tiempo. La vida seguía, distinta, marcada por ausencias, pero también por promesas nuevas. Alma sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que la historia no terminaba allí. Era solo el comienzo de otra, escrita con fe, valentía y amor. La madrugada estaba quieta, como si incluso el viento se hubiera detenido para dar paso a la fragilidad de aquel momento. En el hospital, la luz blanca bañaba los pasillos y hacía que todo pareciera suspendido en una calma tensa. Alma caminaba junto a Mateo, con Lucía y Tomás de la mano. El silencio entre ellos era profundo, cargado de la certeza de que estaban a punto de enfrentar lo inevitable. Rosa yacía en la cama, con el cuerpo frágil y los ojos cerrados. La respiración era leve, sostenida por la máquina que emitía un pitido regular. Al verla, Alma sintió que el corazón se le encogía. Corrió a su lado y tomó su mano con ternura. El calor era débil, pero aún estaba allí. La anciana abrió lentamente los ojos y sonrió con esa serenidad que había marcado toda su vida. Sabía que vendrían, susurró con un hilo de voz. Alma inclinó la frente hasta rozar la de su abuela. Aquí estamos, abuela. No vamos a soltarte. Mateo se acercó con lágrimas en los ojos. Perdóname por no haber sido el hombre que merecías ver en tu hijo. Rosa lo miró con ternura. No necesito verte perfecto, hijo. Solo necesito verte arrepentido y dispuesto. Y eso ya lo eres. Lucía se acercó lentamente, con el rostro bañado en lágrimas. Abuela, todavía te necesito. Siempre estaré contigo, aunque no me veas, respondió la anciana, acariciando con dificultad la mejilla de su bisnieta. La fe no se hereda como una joya, se siembra como una semilla. Tú ya la tienes en tu corazón. Tomás, con voz temblorosa, preguntó desde la cabecera. ¿Y quién me contará historias ahora? Rosa sonrió con esfuerzo. Cada vez que mires el cielo y veas una estrella, piensa que ahí estoy yo contándote otra. El monitor emitió un pitido irregular. El médico entró apresurado y pidió espacio. Alma no soltó la mano de su abuela. La voz de Rosa volvió a escucharse, débil, pero clara. Recuerda, hija, la alegría del Señor es tu fuerza. El pitido se volvió constante. La mano de Rosa se relajó lentamente. La habitación quedó en silencio. Alma cayó de rodillas, llorando con un dolor que parecía imposible de contener, pero al mismo tiempo una paz misteriosa la envolvía. No era el final, era la última puerta que se abría para su abuela. El funeral fue 2 días después, en la pequeña iglesia que Rosa había amado tanto. El templo estaba lleno de flores blancas y de rostros llorosos. El pastor Gabriel habló con voz firme. Hoy no despedimos a alguien que se fue. Hoy honramos a alguien que terminó la carrera con fe. Rosa abrió caminos para muchos, y su legado no termina en esta tumba. Alma escuchaba esas palabras con el corazón encogido,
sosteniendo a Lucía y Tomás a su lado. El olor a incienso llenaba el ambiente, y cada himno cantado parecía un suspiro que se elevaba al cielo. Al terminar, en el cementerio, Alma se arrodilló frente a la tumba recién cubierta, colocó un ramo de flores frescas y susurró: «Gracias por enseñarme a creer. Prometo seguir tus pasos, aunque me tiemblen las piernas». Lucía se unió a ella y le tomó la mano. «Mamá, creo que ahora entiendo. No se trata de no sentir miedo, sino de seguir aunque exista». Alma la abrazó con fuerza. «Así es, hija». Mateo se acercó, cerrando el círculo. Por primera vez en mucho tiempo, no había máscaras en su rostro, solo un hombre dispuesto a reconstruir lo que había roto. Tomás, con inocencia, colocó un dibujo en la tumba, una casa con una puerta abierta y una estrella encima. Los meses siguientes estuvieron marcados por cambios profundos. El caso contra Ricardo avanzó con rapidez. Gracias a las pruebas presentadas y al testimonio de Alma y Mateo, el empresario fue condenado. La sombra que había amenazado con destruirlos se desmoronó, y aunque las cicatrices permanecían, la justicia devolvió paz a la familia. Mateo trabajó en limpiar no solo su nombre, sino su corazón. Comenzó a asistir a reuniones con Gabriel, aprendió a pedir perdón y a ser presente en su hogar. Cada gesto hacia Lucía, cada palabra de aliento hacia Tomás, era un ladrillo nuevo en la reconstrucción de su papel como padre y esposo. Lucía, por su parte, comenzó terapia. Sus dibujos se convirtieron en ventanas hacia su sanidad. En una exposición juvenil presentó aquella pintura de una puerta entreabierta con luz dentro, y fue aplaudida. Era un símbolo de su propio proceso. Tomás siguió creciendo con la inocencia intacta, pero con una madurez temprana. Cada noche miraba el cielo y pedía escuchar una historia de su abuela. Alma se las contaba con ternura, convencida de que Rosa las completaba desde la eternidad. Alma misma floreció en el proyecto de Marina. Coordinaba grupos de mujeres que llegaban con historias de dolor y aprendían a levantarse. Su voz se volvió ejemplo, su fe inspiración. Lo que antes parecía derrota ahora era testimonio. Una tarde de primavera, la familia se reunió alrededor de la mesa del comedor. El mismo lugar donde tantas discusiones habían dejado grietas, ahora era escenario de risas y conversaciones. Alma miró a todos con lágrimas de gratitud. Pasamos por tormentas que casi nos destruyen. Pero aquí estamos, no perfectos, no intactos, pero juntos. Mateo le tomó la mano. Y yo te prometo que nunca más dejaré que el miedo decida por mí. Lucía sonrió. Yo prometo que nunca más me quedaré callada. Tomás levantó la mano. Y yo prometo soñar historias nuevas. La risa llenó la casa, y Alma supo que esa era la respuesta a la última oración de Rosa. La alegría del Señor era en verdad su fuerza. Esa noche salió al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Cerró los ojos y dejó que la brisa acariciara su rostro. En su corazón escuchó la voz de su abuela, no como un recuerdo, sino como un legado vivo. La última puerta se había abierto, y del otro lado no había vacío, sino un nuevo comienzo. La vida siguió, pero ya no con la misma sombra. El dolor de la pérdida se mezclaba con la certeza de que cada paso estaba sostenido por la fe y el amor que Rosa había sembrado. La familia había encontrado redención, unión y propósito. Alma comprendió que las puertas no siempre eran fáciles de atravesar, pero cada una llevaba a un destino de transformación. Así fue como eligió vivir, creyendo, luchando, levantándose. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este relato y acompáñanos en más viajes de fe, esperanza y redención. Porque como aprendió Alma, siempre habrá una puerta abierta para quienes se atreven a creer. El tiempo pasó y la casa volvió a llenarse de sonidos cotidianos, las risas de Tomás, los pasos firmes de Lucía al bajar cada mañana, las conversaciones tranquilas de Alma y Mateo en la mesa. Sin embargo, nada volvió a ser igual. La ausencia de Rosa se sentía en cada rincón, como un perfume suave que nunca desaparece del todo. Alma aprendió que la fuerza no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en la constancia de levantarse cada día. Su vida se convirtió en testimonio para otras mujeres que llegaban al proyecto de Marina con la esperanza rota. Cuando compartía su historia, no lo hacía desde la herida abierta, sino desde la cicatriz que hablaba de sanidad.
Lucía siguió creciendo con valentía. Sus dibujos se transformaron en mensajes de resiliencia y esperanza. Cada vez que pintaba una puerta abierta con luz dentro, Alma veía reflejado el legado de Rosa, la certeza de que siempre hay salida, incluso en la oscuridad. Tomás guardaba bajo su almohada el dibujo que había dejado en la tumba de su abuela. Lo miraba cada noche antes de dormir y decía con seguridad infantil: «La abuela está en la estrella más brillante». Mateo encontró redención en la sencillez de ser presente. Ya no corría detrás de negocios turbios, ni buscaba aprobación en socios falsos. Descubrió que la verdadera riqueza estaba en sostener a su familia, en abrazar a su hija sin miedo y en enseñarle a su hijo que un hombre valiente es aquel que protege con amor. La familia comprendió que la fe no era un amuleto para evitar el dolor, sino un ancla en medio de la tormenta. La última puerta que Rosa cruzó dejó abierta para ellos una herencia invisible, la alegría del Señor como fuerza inagotable. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, darle like y compartirla con quienes necesitan recordar que siempre hay esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Acompáñanos para más relatos llenos de fe, amor y redención, porque como enseñó Rosa, siempre habrá una puerta abierta para quienes deciden creer.